Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, contador. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Sí me escuchas bien? Sí, lo escuchamos Sí, lo escuchamos. perfectamente. Excelente. Muy bien, Muy bien. pues Eh, vamos a Vamos empezar. a empezar. Pues bueno, primero que Bueno, nada, creo que ahí infinitamente, contador Roberto, pues que haya tenido a bien estar esta tarde aquí con nosotros, con este tema, ¿verdad? Muy del día, que pues ya nos alcanzó la tecnología, ¿verdad? Entonces, este tema de negocios del futuro, cómo adaptarse y prosperar en una era digital encaminada a la inteligencia artificial. Pues bueno, como comentaba, pues ya las tecnologías de la información y comunicación pues han estado ya en constantes cambios, en constantes actualizaciones de hace algunos años, incluso ya con un autoaprendizaje, ¿verdad? Las mismas tecnologías o las mismas inteligencias artificiales con un aprendizaje que van desarrollando ellos mismos. Esto es un tema muy importante, muy ad hoc a nuestros días, a nuestras profesiones y que pues bueno, tiene a bien darnos esta tarde. Les leo una breve semblanza del contador Jesús Roberto Valdés Padilla. Él es director y consultor en bienes ofimáticos Valdés y Compañía SASB, experto en la digitalización de procesos fiscales y empresariales. Cuenta con 22 años de experiencia en la implementación de sistemas de la marca Compact y enfocados a la administración y el cumplimiento de obligaciones fiscales de las micro, pequeñas y medianas empresas. También, bueno, tiene como misión ayudar a las empresas a implementar las herramientas digitales para facilitar la administración de los negocios y el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Él es licenciado en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico de Saltillo en el año 2002, licenciado en Contaduría Pública y Finanzas por la Universidad del Valle de México en el año 2010. Cuenta con una maestría en negocios de manufactura por la Universidad Autónoma del Noreste en el año 2019 y una maestría en negocios digitales por el Invader Institute de la Universidad Carolina en 2023. También cuenta con más de 500 horas en diplomados fiscales con la capacitadora CAP Fiscal. Asimismo, ha impartido más de 160 pláticas comerciales y más de 60 talleres en temas contables y fiscales, así como su aplicación en temas digitales. También cuenta con la certificación en COPAC y contabilidad, nóminas, comercial, bancos, factura electrónica y producción, según la escala de competencias de conocer que brinda reconocimiento por la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Creador del podcast Contador 4.0 disponible en Spotify y co-creador y conductor de Criterio Fiscal Digital transmitido en Facebook en conjunto con el doctor Jorge Ajax Cabello, especialista en temas fiscales y contables. Pues bueno, un reto, ¿verdad? Para todos nosotros adaptarnos, evolucionar a estas cuestiones de los cambios en las tecnologías de la información. Y pues bueno, en nombre de nuestro presidente, el contador Juan Martín Valdés Oviedo, le agradecemos infinitamente que esté esta tarde con nosotros. Adelante, contador, si es tan amable. Gracias por la presentación, contador. Déjame comparto mi pantalla, pues por aquí andamos. Gracias por la invitación. Bien, pues muchas gracias por la invitación y a ustedes por asistir, en este caso todos los asistentes. Esta plática pues también se va a grabar, igual después les pasamos ahí el contenido. La plática, como ya lo mencionaron, pues habla obviamente el tema de la inteligencia artificial y de los negocios del futuro. La realidad es que la plática inicial, o esta plática inicialmente la nombramos cómo adaptarse y prosperar a la digital. Sin embargo, agregamos el tema de inteligencia artificial porque la realidad es que no podemos hablar hoy de un tema del futuro sin considerar la inteligencia artificial. Entonces tuve que reenfocar mucho la plática entendiendo que tenemos que ver qué va a pasar con todas las profesiones y todos los trabajos hablando de la incorporación de la IA. Obviamente hay ciertos temas que vamos a tocar, incluso el tema de precedentes, porque la realidad es que esta plática la preparamos, por ejemplo, para Expo Pyme en Monterrey hace unas semanas y nos dimos cuenta
En lo particular fui uno o 2 días antes a las pláticas, había muchas pláticas de ella, de hecho, algo que ustedes tienen que entender es que a partir de este momento va a ser muy usual que veamos pláticas enfocadas a inteligencia artificial, negocios que dicen que son potenciados por IA, aplicaciones que son potenciadas por IA. Sin embargo, en esas pláticas que yo estuve participando, que yo tomé en Expo Pyme, las quise tomar de base para ver qué iba a decir yo en la mía, me di cuenta que había mucha gente en el público que ni siquiera entendía bien en qué consistía el tema de inteligencia artificial y obviamente mucho menos el origen. Entonces, esta plática vemos origen, vemos la aplicación y lógicamente las megatendencias. Entonces, espero que les guste y vamos a iniciar. Aquí en el chat pueden poner sus preguntas en caso de que quieran que aclaremos algún punto y pues obviamente los tratamos de resolver en un momento. No sé si alguien conozca a esta persona. Esta persona tiene un blog, se llama Avita Balwit. Tiene un blog donde publica información pues, importante del presente. Y ella publicó este blog y se llama, así lo nombró, y por eso quise empezar con esta plática o esta parte de la plática. Mis últimos 5 años de trabajo. Tengo 25 años. Estos próximos 5 años podrían ser los últimos que trabaje. No estoy enferma, ni estoy convirtiéndome en una madre que se quedará en casa. Tampoco he tenido la suerte económica de estar al borde de la jubilación voluntaria. Estoy al borde de un desarrollo tecnológico que, si llega, parece que acabará con el empleo tal y como lo conozco. Ella trabaja en una empresa de inteligencia artificial de vanguardia y se da cuenta que con cada iteración de su modelo se enfrenta a algo más capaz y general que antes. En esta etapa puede generar de manera competente contenido coherente sobre una amplia gama de temas. El problema con este blog, y por eso lo quise poner al inicio, es que esta plática o este blog lo hizo Avita Balwit en el 17 de mayo del 2024. El problema con esto es que ella es jefa de personal de Darío Amoleit. Darío Amoleit, para que empecemos a ubicar nombres, es el CEO de Anthropic. Anthropic es una empresa que surgió de una separación de personal que tuvo OpenAI. OpenAI son los creadores de ChatGPT. Entonces, Darío Amoleit creó su propia empresa de inteligencia artificial que se llama Anthropic y ella trabaja en esa empresa. Entonces ella dice, lo que estoy viviendo en esta empresa me hace pensar que en 5 años ya no tendré que trabajar. Y eso es parte de lo que tenemos que tocar el día de hoy. Pues básicamente entender que el desarrollo tecnológico, hablando de inteligencia artificial, ha avanzado mucho y en cada iteración, cada nuevo modelo es más capaz pues es mucho mejor que el anterior. Y aquí tenemos que tener dos reflexiones. Yo creo que muchos de nosotros, en el tema, cuando fue la pandemia, voy a hacer una analogía. Cuando fue la pandemia, muchos tuvimos una baja de temas de trabajo, o algunos tuvimos reducción de sueldo, pero algunos otros fueron despedidos, ya sean nosotros mismos, de los que estamos aquí asistiendo a la plática, o a lo mejor algún familiar cercano, algún amigo, algún conocido fue despedido. La forma en cómo se siente la gente cuando es despedida es distinta a cuando es de forma grupal, es decir, el sentimiento de las personas no es comparable como cuando te corren a ti en lo específico, porque casi siempre dices, algo te hice mal, algo no funciona en mí, que me están corriendo. Sin embargo, cuando sabes que a más personas las están corriendo, dices, ok, no soy yo, es el ambiente, es la pandemia, son las situaciones económicas actuales. Es decir, justificamos y obviamente le damos cierta menos importancia a ese despido o a en este caso, a ese descanso que tenemos que tener porque sabemos que es de forma global. ¿Por qué les hago esa analogía? Porque según lo que dice Avita en este blog, y ahorita más adelante vamos a ver que se sigue repitiendo eso, es que podría, en algún plazo no muy lejano, podría haber la necesidad de que trabajemos menos tiempo o incluso dejemos de trabajar, los que queramos y algunos otros podemos seguir haciendo otras actividades, pero con ciertas cosas garantizadas. Eso sería semejante a una jubilación temprana. En el caso de la jubilación, y es otra analogía que tenemos que hacer aquí, se dice que la gente cuando se va a jubilar ya más o menos sabe qué es lo que quiere hacer. Es decir, las personas cuando sabemos que, además, casi todos tenemos un plan para cierta edad. Es decir, a los 60 años yo quisiera viajar por el mundo, otra gente dice yo quisiera descansar. En las pláticas en esta plática, cuando la hemos hecho de forma presencial, hay gente que dice, pues yo quiero pues, dedicarme a mis nietos, yo quiero, cada quien tiene su visión de ver el futuro en base a lo que pueda pasar
cuando se llegue a la jubilación. Ha habido estudios que dicen que cuando una persona se jubila, se puede decir que entra en un lapso que sería como una luna de miel. Es decir, esa luna de miel es, ok, dije que iba a descansar. Entonces, la primera semana pues se la pasa descansando, el primer mes está descansando. Ya como que a los 2 meses dice, ay, es que ya me cansé de descansar, necesito hacer algo. Y esas personas, después de más o menos 6, 8 meses, literalmente buscan hacer otra cosa distinta a lo que habían planeado en su jubilación. Eh, Algunas personas lo que hacen es que van y hacen voluntariados. Y obviamente en el voluntariado dicen, ok, encontré otra vocación o algo que hacer. Sin embargo, pues parece que fuera trabajo, es decir, tengo un horario, tengo un jefe casi siempre que es como que mi líder. Sí, es decir, parecía que estoy trabajando otra vez, entonces como que no me gusta tanto. Hay otras personas que pues empiezan a hacer otra rutina y hay algunas otras personas que literalmente vuelven a trabajar. Obviamente ya vuelven como horarios, lo que tú quieras, pero ya tienen garantizada su pensión y adicionalmente pues están trabajando. Esta analogía la hago porque la tendencia o la megatendencia en base a si la inteligencia artificial avanza tanto como lo comenta ahorita Vita en la plática que les di, podría ser que en algún momento podamos dejar de trabajar y tener un ingreso básico universal. Un concepto que se llama renta básica universal, ahorita lo vamos a tocar 2 o 3 veces más adelante, que permitiría que yo tuviera un ingreso y que pudiera dejar de trabajar si quisiera y tener cubiertas mis necesidades básicas. Pero bueno, son temas que vamos a ir desarrollando un poquito más adelante. ¿Cuál es el temario que es el día de hoy? El primer tema es la velocidad de cambio, cómo la tecnología está transformando rápidamente los negocios. El segundo tema es el juego de tronos de la IA. Esta plática específicamente puede extenderse a 1 hora y media, pero literalmente en estos tipos de pláticas la resumo en 10, 15 minutos. La historia de la inteligencia artificial moderna. Es importante que más o menos todos entendamos cómo llegamos aquí, es decir, cuál es la historia para estar el día de hoy aquí están sentados. El Kama Sutra de la innovación, cómo las empresas deben adaptarse a nuevas formas de pensar para sobrevivir y prosperar, y por eso se hace analogía ahí al Kama Sutra. Ahorita les digo a qué se refiere más a detalle, ¿verdad? Para que no pensemos en otras cosas. Negocios del trabajo, negocios y trabajos del futuro, exploración de los sectores más afectados por la automatización y el futuro de los trabajos. Impacto de la IA es un análisis al impacto de la inteligencia artificial en sectores específicos y qué habilidades van a ser requeridas en un futuro no muy lejano. Y por último, predicciones tecnológicas. ¿Cuáles son las predicciones del futuro sobre tecnología y su impacto social y económico? Que aquí entra el tema este que más o menos platicamos. Dentro de la plática van a venir 2 o 3 videos. Me gustaría que me indiquen, ahorita que aparezcan, si se escucha el volumen. Yo les voy a decir dónde. En caso de que no, me dicen y yo se los explico. Esta es la ventana donde hablamos del juego de tronos de la IA. ¿Por qué se llama el juego de tronos de la IA? ¿Por qué la quise nombrar así? La realidad es que esa plática específicamente, o esta parte de la plática la extraje o hice un resumen de este video que está acá a mi izquierda. Los invito a que lo vean. Ahí está el link en la presentación que se la vamos a hacer llegar a través de Karina. En ese link viene este video. La realidad es que yo nunca vi la serie de Juego de Tronos, pero por lo que vi en este video me llama mucho la atención y yo siento que es una serie que quisiera ver. Los invito a que lo vean. Para hacer entrada a esta diapositiva voy a leerles un pequeño párrafo. La historia de la inteligencia artificial moderna se asemeja a un épico Juego de Tronos, donde poderosos líderes tecnológicos y brillantes mentes se enfrentan en una guerra por el control de la tecnología que definirá el futuro de la humanidad. En este campo de batalla, las alianzas y las traiciones son tan comunes como las grandes conquistas, y cada movimiento estratégico puede cambiar el curso de la historia. Entonces, entendiendo esto, tendríamos que entender que en un Juego de Tronos hay muchos actores, y aquí les voy a presentar quiénes son. Tenemos que empezar con los años 50. En los años 50 eh, fueron los intentos de información relacionados con la inteligencia artificial o la información general de inteligencia artificial. Y aquí hablamos de 2 personas importantes. Hablamos de John McCarthy. John McCarthy fue el precursor del término inteligencia artificial. La realidad es que ese término a él se le ocurrió por un tema de branding. ¿A qué me refiero con branding? Él dijo, si yo nombro como siento que se debe nombrar lo que estamos vendiendo ahorita o queremos que la gente invierta, que es tecnologías informáticas pensadas en algoritmos para definición semejante al humano, eso no va a vender. Entonces encontró una palabra o un juego de palabras que hacía que la gente quisiera saber qué era eso e invertir en eso. Y el juego de palabras es inteligencia artificial. Entonces él acuñó el término de inteligencia artificial. Sin embargo, también uno de los precursores fue Alan Turing.
Alan Turing creó un test que decía que cuando una inteligencia artificial fuera capaz de hablar, de aprender, de tomar decisiones y de pensar como un humano, se podría considerar que esa es una inteligencia artificial general, es decir, que ya puede actuar como un humano promedio. Y creó un test, actualmente se llama test de Turing. Incluso hay un Turing, Alan Turing Award, que es como el Oscar que premia la inteligencia, bueno, que premia la informática. Entonces, Alan Turing creó un test que se llama el juego de la simulación. El juego de la simulación decía eso: si tú hablas por teléfono y de aquel lado hay una inteligencia artificial capaz de hacerte pensar que estás hablando con un humano, eso significa que esa inteligencia artificial ya pasó el test de Turing. Entonces, en la actualidad yo creo que ya hay, bueno, no creo, ya hay inteligencias artificiales que hacen posible pasar ese test. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, estos fue en los años 50 y pues lógicamente si se dan cuenta, después de 60 años prácticamente hubo como un invierno en el tema de avances en inteligencia artificial. Sí hubo, en este caso, en algún momento, creo en los años más o menos 99 o 2000, por esos años, IBM logró que una inteligencia artificial que ellos crearon, que es un algoritmo básicamente, venciera a un campeón de ajedrez. Pero la realidad es que fue tanta la inversión que tuvieron que hacer para que se pudiera dar ese hito, que ellos nada más lo usaron para efectos publicitarios de IBM. Es decir, nunca le sacaron el potencial que tenía y ahí lo dejaron abandonado prácticamente. Entonces, a lo que voy es que prácticamente de la inteligencia artificial como es en la realidad actual, no había avances de los 50 hasta este caso en el año 2010. En el año 2010, aquí les quise poner fotitos para que más o menos todos identifiquemos, pues obviamente, quiénes son las personas que actualmente están haciendo esta evolución. Y aquí hablamos de dos científicos de británicos. Uno de ellos se llama Demis Hassabis, que es esta persona, el de lentes, y otro se llama Mustafa Suleiman, que es este chavo, el de barba. Ellos dos consideraron en el 2010 que ya había la información suficiente de manera digital, es decir, todo lo que está en Internet, y la tecnología necesaria para poder entrenar modelos de inteligencia artificial, lo que no existía en años precedentes. Pero sin embargo sabían que para hacer eso ocupaban una inversión en dinero muy importante. Entonces para esto ellos se contactaron, sabían que en Estados Unidos había una persona, que es el que está acá arriba con el sombrerito, que se llama Eliezer Yudkowsky. Él se rodea de un grupo de gente de tecnología y de gente billonaria porque la gente lo sigue porque saben que él es un precursor de temas de inteligencia artificial. Parte de lo que él expone dice que él considera que la inteligencia artificial va a lograr en un corto tiempo curar el cáncer y acabar con la pobreza. Entonces, hay cierta gente que lo sigue porque sabe que se rodea de gente que puede hacer que pase esto. Una de las personas que lo siguen es Peter Thiel. Peter Thiel lo puse aquí en la foto de abajo con Elon Musk. Peter Thiel fue socio de Elon Musk en la empresa de PayPal. Es una persona con mucho dinero, lógicamente. En su momento vendieron PayPal. Entonces, Eliezer Yudkowsky invitó a Demis Hassabis y a Mustafa Suleiman a una fiesta que iba a tener Peter Thiel en California, donde en esa fiesta se acostumbra que van ciertas personas a venderle la idea de sus proyectos, en este caso a las personas que lo reciben. Y en este caso hablamos de Peter Thiel. Aquí lo voy a hacer más, voy a conectar con una frase. Aquí está. Entonces, Demis Hassabis fue la persona que realmente se acercó a Peter Thiel en esa fiesta y sabiendo que Peter Thiel tiene una pasión especial por el ajedrez, Demis Hassabis fue subcampeón mundial a los 14 años de ajedrez. Entonces, sabiendo que Peter Thiel tenía esa pasión por el ajedrez, se le acercó y le dijo esta frase que les voy a leer. Existe una tensión profunda entre el alfil y el caballo. Esas dos piezas tienen el mismo valor, pero los jugadores más experimentados saben que sus fortalezas son muy diferentes. Esa frase ganchó literalmente a Peter Thiel y invitó a los dos científicos al siguiente día a desayunar, donde le expusieron su plan de crear una inteligencia artificial y él decidió invertir en ellos y les dijo, bueno, además de invertir, les voy a presentar a un amigo que se llama Elon Musk porque creo que él también le puede interesar ese tema.
Entonces, además de recibir el dinero de Peter Thiel, tuvieron la puerta abierta para ir con Elon Musk a venderle su proyecto. Entonces, lograron a los pocos días, en este caso, igual Demis Hassabis fue la persona que acudió con Elon Musk, y Elon Musk lo recibió en SpaceX. Sabemos que Elon Musk tiene varios negocios, uno de ellos es Tesla, el tema de los carros eléctricos, la otra es SpaceX, la que envía, ¿cómo se llama? Cohetes al espacio, o la otra es Neuralink, que también está muy, muy avanzada. Entonces lo recibió y le hizo un recorrido por todo SpaceX. Y como convenció a Elon Musk de invertir, obviamente Elon Musk le estaba explicando que ellos querían conquistar el espacio y querían colonizar Marte. Y entonces, él, obviamente lo escuchó y todo el show y le dijo, oye, ¿ya pensaste qué vas a hacer si la inteligencia artificial más adelante quiere destruir a la humanidad y nos sigue hasta Marte? Entonces, como que le cayó el 20 a Elon Musk y dijo, no había pensado en ese panorama, yo tengo que ser parte de las personas que crean esa inteligencia artificial para que no acabe con la humanidad. Entonces, Elon Musk también tenía otro amigo, muy famoso también, pura gente billonaria, y hablamos de Larry Page, y los envió con Larry Page. Y le dijo, ¿sabes qué? A mí se me hace que a Google también le va a interesar esto. Larry Page es el CEO, el dueño de, uno de los dos dueños de Google. Y en este caso, Demis Hassabis otra vez, y le hicieron una demostración a Larry Page, y en la demostración le dijeron cómo podía una inteligencia artificial ganarle a los juegos de Atari, y le gustó cómo lo estaban resolviendo, y entonces Larry Page también invirtió. En conjunto con esas tres inversiones tan importantes, como ya se dan cuenta, es de mucho dinero, crearon una empresa que se llama DeepMind. DeepMind es la primera empresa, fue fundada en 2010, de inteligencia artificial. ¿Ok? Entonces, vamos a migrar aquí al 2015, a 2012, perdón. En 2012, Geoff Hinton es considerado el padre de la inteligencia artificial. Él tiene un hijo neurodivergente que al tener ese problema en el cerebro, él decidió aplicar todos sus estudios en entender cómo opera el cerebro humano y ayudó en este caso a dos chavos que estaban estudiando un posgrado, un doctorado, para publicar un artículo revolucionario, un paper. Esas dos personas, una de ellas se llama Ilya Sutskever y el otro es Alex Krzyzewski, y entre los tres publicaron un paper revolucionario que era que hablaba de redes de neuronales. Básicamente, en ese artículo, a través de cierta investigación, lograban que a través de computación se identificaran en muchos videos o en muchas imágenes diferentes fotos donde podríamos saber si era un perro, si era un gato, qué tipo de persona o de cosa o de animal pasaba en la imagen en base a un requerimiento. La investigación de estas tres personas fue auspiciada por una empresa especialista en tecnología para videojuegos que se llama NVIDIA. Entonces ellos patrocinaron la investigación de Geoff Hinton y su equipo. Ese descubrimiento fue tan importante que una empresa china llamada Baidu vino a California, bueno, vino a Toronto porque estaban en Toronto, en Canadá, y quiso comprar su tecnología y también contratar el equipo para que fueran, en este caso a China, y implementaran toda esa tecnología. Sin embargo, bueno, ofrecieron 12 millones de dólares. Sin embargo, Geoff Hinton se negó a la oferta ya que no sabía cuánto podía costar esa tecnología. Y lo que hizo, bueno, fue consultar a abogados y a especialistas en tecnología para ver cuánto podía valer esa invención, pero nadie sabía cómo evaluar o darle valor a ese tipo de avance revolucionario. Entonces, lo que hicieron o lo que decidieron es que en la próxima conferencia, porque cada año más o menos, Ilyusha Yupskovsky hace conferencias anuales, o sí, conferencias o reuniones anuales, era en esa conferencia ellos ofertar al público o a los interesados esa tecnología. Por parte de Google, le dieron un cheque a los abogados, en este caso Larry Page le dio un cheque a sus abogados en blanco y le dijo, paga lo que tengas que pagar por ellos. Entonces empezaron a apostar, en este caso fue una subasta del conocimiento y del equipo. Empezaron con 12 millones, 15, 20, 25. A los 25 más o menos se bajó Microsoft, a él ya no quiso apostar más arriba, y también Meta. Llegaron hasta los 44 millones y en los 44 millones estaban peleando solamente Baidu y Google. Al final, Geoff Hinton decidió parar la apuesta y se fue con Google. Entonces, en el 2012 se puede decir que Google ya tenía al equipo más grande de tecnología y estaba invirtiendo en DeepMind. La gente de DeepMind se dio cuenta, en este caso hablamos de Demis Hassabis y Mustafa Suleyman,
de que no iban a poder competir con las grandes tecnológicas, hablamos de miles de millones de dólares. Entonces, lo que hicieron es, ¿sabes qué? No, no podemos, pues tenemos que ponernos en venta. Y entonces se postularon en venta, pero pusieron dos condiciones. La empresa que se hiciera con el conocimiento y con el equipo de DeepMind tenía que firmar un contrato donde dijera que nunca iba a usar su tecnología para fines militares. Y dos, tenía que ser supervisada por un consejo tipo de administración que fuera formado por tecnólogos y filósofos, con el fin de que el uso de la tecnología fuera un uso correcto para la humanidad. En esa apuesta solamente entraron dos empresas. Entró Meta, que nunca quiso aceptar esas restricciones, y entró Google, que sí las aceptó. Fue vendida por 650 millones de dólares. Entonces, si se dan cuenta, en el 2012, prácticamente Google tenía el poder de todo el tema de inteligencia artificial hasta ese momento. Obviamente había un consejo donde estaba, en este caso, Elon Musk, Larry Page y los que ya platicamos. Eh, Hubo un evento muy significativo, el 28 de junio del 2015, fue el cumpleaños de Elon Musk. Elon Musk cumplía 44 años y su esposa le organizó una fiesta que duró 3 días. En el último día, en esa fiesta, pues lógicamente solamente se invitaron a los amigos más cercanos de Elon Musk. Uno de ellos era Larry Page. Larry Page fue muy amigo de Elon Musk en la fundación de SpaceX. De hecho, lo recibía en su casa cuando de repente tenía problemas con su esposa. Entonces, al final de la fiesta, o del último día, estaban sentados alrededor de una fogata con una copa de vino en la mano y le preguntó a Elon Musk a Larry Page: Larry, ¿tú qué crees que vaya a pasar con el futuro de la tecnología si hablamos de lo que estamos invirtiendo en temas de inteligencia artificial? Entonces, lo que le dijo Larry Page a Elon Musk no le gustó. Le dijo: yo creo que más adelante va a haber una integración entre los humanos y las máquinas y va a haber hibridaciones entre humano-máquina, donde los que tengan los mejores componentes y el mejor software van a ser los ganadores y van a acabar con los demás. Entonces, la mejor especie híbrida va a ser la que se va a quedar con el poder del planeta. Elon Musk se enojó mucho y le dijo: si eso pasa, Larry, estamos muertos. Es decir, se va a acabar la humanidad. Entonces, lógicamente, se empezaron a insultar y cosas por el estilo, y de los insultos que solamente los tecnobillonarios pueden darse, al final Larry Page juzgó a Elon Musk de especista. Especista es un término que se usa para decir cuando una persona está siempre a favor de una sola especie, y en este caso él estaba a favor de la especie humana. A partir de ese momento, ellos ya nunca se hablaron, a pesar de que estaban en el consejo de DeepMind. Entonces, ese fue un parteaguas respecto al tema del tema de inteligencia artificial. No podíamos llegar a como estamos hoy sin haber pasado eso, ¿ok? Se volvieron a ver unas semanas después, en agosto del 2015, porque fue el primer consejo de administración o supervisión de DeepMind, donde también pertenecía Elon Musk. De hecho, fue dentro de la sede de SpaceX, ese consejo. Y en el consejo, el ponente fue Mustafa Suleiman. Mustafa Suleiman inició la plática, o el título de la plática era: Las guadañas están en camino. Para los que no sepan, la guadaña es como la que lleva la muerte aquí en el hombro para cortar las cabezas, esa es. Y básicamente él exponía una tesis que decía que la inteligencia artificial iba a acabar con los empleos. Y por eso estamos hablando de eso hoy, ¿verdad? En su tesis decía que va a ser tan abrumador, o podría ser tan abrumador, en la creación de la inteligencia artificial, que la gente iba a estar en contra de las empresas que la crearan, y en este caso era DeepMind, porque era la que iba más avanzada en temas de inteligencia artificial. Y como DeepMind pertenecía a Google, entonces la gente iba a estar en contra de Google. Y para que eso no pasara, él proponía que Google pagara una renta básica universal a toda la humanidad. En esa propuesta, Elon Musk dijo: yo estoy 100% de acuerdo. Larry Page dijo: te equivocas, la inteligencia artificial va a generar más trabajos. Y ese fue la única reunión del Consejo de Supervisión, y a partir de ahí Larry Page decidió eliminar el concepto. Elon Musk se dio cuenta de que ya no tenía nada en común con el equipo que estaba formado en DeepMind y lógicamente en Google, y decidió salirse azotando la puerta de esa empresa. Sin embargo, hubo otro acontecimiento también en esas fechas,
donde en este caso, aquí está otro videito aquí a mano izquierda, que se llama AlphaGo, donde hubo una, un torneo que organizó en este caso Google. Google creó una aplicación que se denomina AlphaGo. AlphaGo es una aplicación que puede jugar un juego que se llama Go, que se juega especialmente en China y en Corea del Sur. Y ese juego es un juego muy parecido al ajedrez, sin embargo es mucho más estratégico y mucho más técnico. No cualquiera le entiende el Go y no cualquiera es bueno en el Go. Entonces, ellos decidieron hacer una competencia donde retaron a un campeón mundial, 10 veces fue campeón mundial, que se llama Lee Sedol, que es este chavo que está sentado. También les invito a que vean este video, está muy, muy bueno. Eh, entonces, en esa competencia, Lee Sedol compitió contra AlphaGo, que es una inteligencia artificial especialista en Go. Tenían que jugar 5 partidas. El Go normalmente se juega en 5 partidas. El que gane 3 de 5 es el ganador de ese juego. Entonces, de las 5 partidas, ¿cuántas creen que ganó Licedol, que es la persona, el humano? No sé, díganme aquí en el chat si ganó una, si ganó dos, si ganó tres, si le ganó a la inteligencia artificial. ¿Qué opinan? La realidad es que AlphaGo fue tan buena. Mario Cuevas dice que le ganó una. ¿Cuál crees que le ganó a Mario? Fueron 5 juegos, el uno, el dos, el tres, el cuatro, el cinco. Sí le ganó una, ¿eh? Pero ¿cuál creen que le ganó? Estuvo muy crítico, estuvo muy cardíaco. Es que tal vez la cuatro. De hecho, se me hace que ya viste el documental, mi estimado Mario. Estuvo muy crítico. Ganó la primera, AlphaGo fácilmente. De hecho, estaba muy tensa la situación. Ganó la segunda. Dice que es por estadística, dice Mario. Ganó la tercera. La realidad es que hasta ahí pudieron haber quedado los juegos. Sin embargo, le siguieron al cuarto juego y básicamente fue por la anécdota. Y en el cuarto juego, Lee Sedol hizo un juego que se llama como juego de cuña, que es como una jugada que está fuera del canon tradicional de participación. Y eso sacó de su base a la inteligencia artificial y literalmente se rindió un poquito más adelante. De hecho, algo importante ahí fue que, por ejemplo, la gente que creó la inteligencia artificial de AlphaGo hasta festejó cuando ganó Licedol, porque decía, ok, sí tenemos una oportunidad, si en algún momento tenemos que competir con la inteligencia artificial, sí podríamos ganarle, si somos especialistas, lógicamente, en esos temas. El quinto juego al final lo ganó la inteligencia artificial, pero la realidad es que fue algo pues, muy, muy, muy importante. ¿Qué tan importante fue que en el 2019 Lee Sedol se retiró de jugar Go? Dijo que él ya no iba a jugar, lo leí hace poco, ya no iba a jugar porque consideraba que ya no era necesario seguir compitiendo si ya no iba a poder ganarle nunca a la inteligencia artificial, porque era muy buena. Entonces, Elon Musk vio esa partida de AlphaGo porque fue transmitida en vivo, 200,000 personas lo vieron en vivo, y uno de ellos fue Elon Musk. Y dijo, es que esto no puede ser. O sea, Google se está haciendo de las mejores mentes, de la mejor tecnología, de los avances más grandes en inteligencia artificial. No podemos permitir que Larry Page, así literalmente así lo vio. No puedo permitir que Larry Page se haga de la tecnología de inteligencia artificial porque vamos a estar muertos mañana todo el mundo si así sucede. Entonces empezó a cabildear con otras personas la posibilidad de crear una empresa que pudiera competir al tú por tú, en este caso con DeepMind y con Google. Para esto conoció a través de amigos en común a Sam Altman. Sam Altman, les voy a poner quién es aquí. Aquí está, este es el Sam Altman. Él es el actual CEO de OpenAI, es uno de los fundadores, lógicamente, en conjunto con Elon Musk. Elon Musk era como que su ídolo cuando lo conoció y obviamente creó con él una compañía que se llama OpenAI. La crearon en conjunto con Peter Thiel también. Peter Thiel siempre está invirtiendo en empresas de tecnología. Y Reid Hoffman. Reid Hoffman es este señorcito que está aquí a un lado. Él es el fundador de LinkedIn. Entonces se dan cuenta, pues pura gente muy importante, muy inteligente y de mucho dinero. Y decidieron que la misión que iba a tener OpenAI, que es la empresa que fundaron, iba a ser una ONG, una organización sin fines de lucro, que iba a crear tecnología y en este caso inteligencia artificial para el beneficio de la humanidad y que todo lo que crearan ellos iba a ser open source. Open source significa que es de código abierto, es decir, cualquier persona que quiera puede utilizarlo y beneficiarse del conocimiento. Entonces, así empezaron para competir directamente con DeepMind
Yo creo que todos conocemos ChatGPT. A lo que voy es que esa alianza, si se dan cuenta, hasta el día de hoy tuvo resultados. Sin embargo, la realidad es que Elon Musk no se lleva bien por mucho tiempo con mucha gente. Eh, en cierto momento se dio cuenta que iba a ser muy difícil competir con Google, con Meta, con las demás que ya estaban haciendo algo de ruido, y quiso comprar o hacerse del poder de OpenAI. No pudo porque Sam Altman jugó sus cartas y logró que el equipo se pusiera en contra de Elon Musk. Y al final lograron echar a Elon Musk de OpenAI. Básicamente lo que quería hacer Elon Musk fue lo que hizo después Sam Altman. ¿Y qué hizo? Fue convertir o crear una empresa adicional que fue, actualmente se llama OpenAI Inc. Y es una empresa que sí puede recibir inversión y que sí puede vender productos, porque la ONG no puede recibir inversión y no puede, en este caso, vender productos. Entonces, a través de la Inc., OpenAI está recibiendo recursos para efectos de fondearse, pero también necesitaba un patrocinador. Entonces, en el 2022, contactó en una convención también a Satya Nadella. Satya Nadella es el CEO actual de Microsoft. Y se gustaron, digo, es un decir, me refiero a que les gustó poder trabajar juntos. Y Microsoft decidió invertir $1.000 millones inicialmente en OpenAI para darle recursos para que siguiera su investigación. ¿Con qué requisito? Que permitieran que Microsoft pudiera integrar la tecnología de OpenAI en sus aplicaciones. Entonces eso fue en 2022, ¿ok? 2024 en la actualidad. Aquí si se dan cuenta, hasta el 2024 no hemos hablado de Meta, más que lo mencionamos. No hemos hablado de Apple, no hemos hablado de Amazon. Es decir, la gente que ha estado compitiendo en esos temas es OpenAI, que es una empresa nueva relativamente, fundada en 2015. Hablamos de Google, lógicamente, que este está desde el principio y ya. Vamos a ver cómo se van integrando las nuevas empresas. Microsoft se integró hasta el 2022. Entonces, lógicamente que hoy, 2024, todos hablamos de ChatGPT y podríamos decir que tiene liderazgo hablando de inteligencia artificial. Es OpenAI a través de ChatGPT. Hace una semana más o menos, hablaron de que OpenAI se va a volver completamente comercial y le van a dar acciones a Sam Altman que lo van a hacer multimillonario. Obviamente porque ocupan que tenga un rol comercial y que ya no sea ONG. Microsoft invirtió otros $10.000 millones. En la actualidad, Microsoft más o menos tiene invertidos $13.000 millones en OpenAI Inc. Y actualmente tiene un navegador que tiene una herramienta que se llama Copilot, que es como un copiloto, que es una versión de OpenAI especialmente para Microsoft. Google actualmente tiene una herramienta que se llama Gemini, que es lo que han logrado desarrollar los dos equipos de Geoff Hinton y en este caso de DeepMind, y que es muy poderosa también y es muy funcional. Y también están trabajando mucho con las versiones alfa, AlphaGo, AlphaFold y otras versiones alfa. Ahorita les voy a decir un poquito más de eso. Y entonces vamos a ver qué onda con el rol de Meta. La realidad es que Meta, hasta esas fechas, había tratado de comprar tecnología y comprar equipos y todo el show, pero la realidad es que no lo hizo. En 2013 Meta invirtió en el metaverso y es algo que fue muy sonado y fue muy propiciado en este caso, por Mark Zuckerberg. Sin embargo, la realidad es que nunca pegó. La realidad es que siento que estamos algo lejos del metaverso. Lo último que sacó hace unos días Meta fueron las gafas que se llaman Orion. Son unas gafas de realidad mixta y realidad aumentada. Y esas gafas es lo más novedoso que va a haber ahorita en el tema de hardware, pero sin embargo no es algo que esté disponible en este momento y va a estar disponible en un largo plazo. Sin embargo, si se dan cuenta, ya está metiéndose de forma muy importante. ¿Qué hizo Meta entonces para ser, en este caso, o volver a ser un protagonista en el tema actual? Jan LeCun es un trabajador de Meta. Él también ganó un premio que es el Alan Turing Award, que es el Oscar en este caso de la computación. En el 2018 también lo ganó con Geoff Hinton. Él trabaja para Meta y en algún momento invitó a cenar a Mark Zuckerberg y le dijo, ¿sabes qué? Así están las cosas en el mercado, aguas con OpenAI, así está DeepMind, así, así, así. Si queremos ser relevantes en la actualidad en los temas de inteligencia artificial, que sí estamos desarrollando, pero que no somos relevantes, tenemos que hacer nuestros productos open source. Open source, ya platicamos que es abiertos para todos sin costo. Entonces, obviamente a Mark Zuckerberg no le gustó mucho, pero al final lo convenció. Entonces, los productos de Meta
El producto principal se llama Llama 3.2, es el producto actual de Meta. Ese producto es open source y muchos programadores y desarrolladores lo usan para efectos de integrar tecnologías de inteligencia artificial en el día de hoy, ¿ok? Obviamente ya platicamos del tema de Orión, que son los de las gafas, y es como están actualmente los de Meta. ¿Qué onda con Amazon? Amazon invirtió en la empresa que vimos al principio, donde trabaja Vital, se llama Anthropic y tiene una inversión muy importante en Anthropic. Es el patrocinador oficial prácticamente de Anthropic y ya tiene una tecnología integrada en Amazon que se llama Amazon Q, que es una tecnología que más adelante se piensa que se va a integrar a todos los dispositivos Alexa que tenemos en nuestras casas. Hay 400.000 millones de dispositivos a nivel mundial de Alexa. Imagínense que mañana esté integrado el Amazon Q, que es una inteligencia artificial, dentro del Alexa. Pues sería obviamente una chulada. Entonces ya vimos qué onda con Amazon, qué onda con Apple. Apple siempre ha sido un jugador de una segunda ola. Ahorita vamos a hablar de las olas. Pero básicamente él nunca es el que genera la ola, casi siempre es el que la surfea. Entonces, Amazon está esperando para las asociaciones que pueda tener para efectos de subirse a la segunda ola. Ya está apalabrado con OpenAI para que Siri, en la nueva versión de iPhone 16, que ya está libre, pero que todavía no tiene la inteligencia artificial funcional, para que en esa versión de iPhone 16 Siri sea ChatGPT mini. Si tú quieres tener una versión más grande de ese ChatGPT, que es el Preview, por ejemplo, o el Omni, que son los dos últimos que existen, los más grandes, si tú quieres tener esa última versión, tendrías que pagar dentro de Apple una membresía y tendríamos, en este caso, OpenAI crecería su base de datos de usuarios. Se dice que hay 2.200 millones de dispositivos a nivel mundial de Apple. Entonces, obviamente, es un mercado muy grande. Y ya por último, Nvidia. Ahorita les voy a hablar un poquito de Nvidia, pero básicamente ellos son los que están facilitando la tecnología para efectos de todo lo que está pasando en temas de inteligencia artificial. Hasta aquí entonces es todo cómo ha evolucionado desde el inicio de los 50 hasta el día de hoy en temas de inteligencia artificial. Podríamos decir que ya están enterados de cómo empezó y cuál es el estatus actual de inteligencia artificial, hablando de personas y de equipos. Esto acaba de salir hace 2 días. Se otorgó el premio Nobel de Física a Demis Hassabis, qué raro si él no es químico, perdón, eh, y a John Humper, porque ellos desarrollaron una aplicación de inteligencia artificial que se llama AlphaFold 2 y pudo resolver un problema de hace 50 años, que es predecir estructuras complejas de proteínas. Entonces ya incluso la inteligencia artificial está ayudando a resolver problemas que hace años no se podían resolver. Aquí más o menos viene la explicación, en la presentación viene el link para que también lo revisen. Y fíjense que también ganó un premio Nobel, pero de física, y en este caso el que lo ganó fue Geoff Hinton, por el tema del descubrimiento respecto al tema del aprendizaje automático de las redes neuronales artificiales. Entonces, dos de los tecnólogos más importantes que las platicamos ahorita, actualmente tienen premio Nobel, uno de física y uno de química, por sus descubrimientos y aportaciones a esas ramas, lógicamente, gracias a la inteligencia artificial. Entonces, ahora sí, ¿cuál es la velocidad del cambio? La realidad es que ustedes y yo sabemos que este tema de inteligencia artificial tiene apenas 2 años. Es decir, a raíz del 2022 más o menos fue cuando se liberó OpenAI el 30 de noviembre del 2022. Empezó a escucharse temas de inteligencia artificial, cosas por el estilo. Estaba muy detenido. Pero fíjense cómo es la velocidad del cambio cronológicamente hablando. Si habláramos de los incrementos en productividad en base a los cambios históricos que ha habido a lo largo de la historia, por ejemplo, se dice que el Internet incrementó un 10% la productividad de nosotros como personas. Yo considero que sí es verdad. En su momento, cuando se inventaron las máquinas de vapor, un 25%. La electricidad, lógicamente, que también dio un incremento importante, un 35%. Y se dice que la inteligencia artificial puede lograr hasta un 50% de productividad. Hoy, en base a estudios que ha hecho Microsoft, dicen en estadísticas que han estado obteniendo a lo largo del tiempo, de estos últimos 2 años, que han logrado incrementar la productividad a través de Copilot un 20-25%. Entonces, quiero que entendamos que la inteligencia artificial, más que quitarnos el trabajo, puede hacernos más productivos. Hay un dicho que voy a aprovechar para decírselos, que dice, la inteligencia artificial no te va a quitar tu trabajo, te lo va a quitar una persona que sepa inteligencia artificial para hacer tu trabajo.
Entonces, eso es algo con lo que tienen que quedarse y tendrían que aprender para efectos de obviamente, prosperar. Hay que ver cómo podemos aplicar la IA. Hace tiempo hablamos del Kama Sutra de la innovación cuando hablamos en la introducción. ¿Por qué les hago esta referencia? Fíjense, en el caso del Kama Sutra de la innovación, hay un tema que dice, déjenme les leo aquí un pequeño texto rápido. Es una metáfora que ilustra cómo las empresas y las personas deben enfrentar los cambios. Como en el caso del Kama Sutra tradicional, se requiere flexibilidad física, en el de la innovación se requiere una flexibilidad mental. ¿Ok? Entonces aquí hablaríamos de que las personas podríamos asemejarnos como son las olas de mar, donde hay personas que generan olas y esas personas son pioneros en la innovación, crean nuevas tendencias y productos y tienen una visión y una creatividad. Es decir, son los generadores de las olas. Hay otras personas, yo me considero en esta segunda fase, que son los que surfeamos las olas. Es decir, nos tratamos de adaptar rápidamente a las tendencias existentes para sacar el máximo provecho de ellas. Yo espero que ustedes al estar aquí en esta plática también sean de esta segunda parte, que son los que surfeamos las olas. Y por último, hay personas que son revolcadas por las olas y es la gente que no se adapta a los cambios y pueden resultar en quedarse atrás o siendo superados por la competencia. Esta plática que estamos dando el día de hoy aquí, lo invité a varias personas, muchos de nuestros clientes, y hay algunas personas que me decían, oye Roberto, pues es que tú estás promoviendo que la inteligencia artificial nos quite nuestro trabajo. Le digo, no, mi intención al promover estos eventos es que ustedes surfen las olas, es decir, que ustedes traten de aprovecharse de esta megatendencia para efectos de sacarle provecho, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo las empresas debemos adaptarnos a esta nueva era digital. Voy a ver aquí en el chat si no hay preguntas. No, no hay preguntas. Pues de entrada tenemos que, el primer paso, hablando del tema de la era digital y obviamente todo el tema que involucra inteligencia artificial, es automatización de procesos. Eso ya se puede hacer incluso sin inteligencia artificial. Es decir, tema de facturación electrónica, tema de contabilidad electrónica, tema de interfaces entre sistemas para que cuando llegue una compra se contabilice, todo eso. Si no lo están haciendo hoy, y me refiero a no hacer eh, trabajos dobles donde yo hago una póliza, pero la compra se hace por acá y todo eso, es algo que se tiene que hacer ya. Es el primer paso, que es la automatización de procesos o sistematización de procesos, como lo quieran ver. Obviamente el tema de análisis de datos, el mejor ejemplo para efectos de análisis de datos es Hacienda. Hacienda, a través de los datos que le proporcionamos, está haciendo las declaraciones autogeneradas y nos dice, te sugiero que me pagues este impuesto. Tú tienes que generarlo por tu parte, pero mi sugerencia es esta. Entonces, análisis de datos a través de información, lógicamente, XMLs como lo tiene la autoridad, y si se dan cuenta, pues es una chulada. Atención al cliente. La atención al cliente es uno de los campos que ya está siendo atacados por la inteligencia artificial. Por ejemplo, aquí les puse una ventanita aquí a un lado de un post en la plataforma de Twitter, ahora actualmente X, de Sumit Saha. Él trabaja en una empresa de atención al cliente vía telefónica y tuvo que correr, y le pongo tuvo que correr, y me refiero a que implementó inteligencia artificial y gracias a eso pudo deshacerse del equipo, del 90% de su equipo de soporte. Y dijo, claro que es necesario, es absolutamente necesario. Y estos son los resultados. El tiempo de respuesta pasó de 1 minuto 44 segundos en la primera llamada del cliente al instante. El tiempo de resolución de problemas pasó de 2 horas 13 minutos a 3 minutos con 12 segundos y tuvo una reducción de costos del 85%, es decir, de todas las personas que lógicamente se deshizo de ellas. Entonces, si se dan cuenta, la automatización al cliente es uno de los primeros que va a poder ser, en este caso, suplido, sería así, por inteligencia artificial. Eh, Hay un apartado de recomendaciones y personalización. Estamos de acuerdo que todos usamos actualmente o Prime o Netflix o alguna plataforma de entretenimiento, y esas plataformas actualmente a través de algoritmos de información te dan una recomendación personalizada en base a tu perfil. Es decir, lee tu información y en base a eso dice, ok, a ti te podría gustar esto. Y dice, hay un 97% de probabilidad de que te guste. Entonces, todo eso ya está sistematizado. También el tema de la cadena de suministro. Ya hay software especialistas en optimización de cadena de suministro. Por ejemplo, UPS hizo una ruta lechera, una ruta de reparto, donde se ahorró muchos tiempos simplemente con hacer que la ruta siempre fuera con vueltas hacia la derecha. Se dieron cuenta que en Estados Unidos y toda Latinoamérica la vuelta a la derecha es vuelta con precaución. Entonces pusieron en el algoritmo eso
y toda la ruta de reparto de UPS es con vueltas a la derecha para evitar los semáforos. Y ya por último el tema de gestión de recursos humanos, que un poquito más adelante les voy a dar un ejemplo de cómo está operando. Voy a poner un pequeño video que es el que está aquí, es de John Hernández. Me dicen por favor aquí en el chat. De hecho, yo no. Un segundo. Bueno, vamos a ver. Sí, aquí comenta Judith Farrier que los bots son los que están sustituyendo el call center. Vamos a ver, poner aquí porque es sonido. Aquí está el sonido. Ahí va. Ahí va. A ver si me comentan. Yo no lo escuché por. ¿Alguien lo escucha? Si me puede comentar aquí en el chat. Yo no. No, no se escucha. Vamos a hacerlo más padre, ¿no? Aquí tengo en mi celular ChatGPT. ¿Se está viendo? Hola, chat, ¿cómo estás? Hola Roberto, estoy muy bien, gracias. ¿Y tú? ¿En qué puedo ayudarte hoy? Bien, gracias también. Dame un segundo. ¿Sí escucharon eso? Claro. Si pueden comentarme. Sí se escuchó. Ok. Bueno, ahí va. Chat, podemos hacer un roleplay donde tú seas atención al cliente y yo sea una persona que quiere devolver unos zapatos, pero la política de la empresa es que no se pueden devolver los zapatos si ya pasaron 30 días después de la compra. Claro que sí, Roberto. Empezamos. Yo seré el representante de atención al cliente. Ok. Hola, buenas tardes. Buenas Mi nombre es tardes. Oye, me gustaría hacer una devolución de zapatos. Entiendo. Con gusto te ayudo con eso. Para proceder, necesitaría saber la fecha de compra de los zapatos. ¿Podrías proporcionármela? Fíjate que no estoy seguro, pero creo que fue hace como un mes y 10 días más o menos. En ese caso, según nuestra política, los zapatos no son elegibles para devolución, ya que han pasado más de 30 días desde la compra. Sin embargo, me gustaría ver si puedo ofrecerte otra solución. ¿Te Oye, interesaría un... pero por ejemplo, ¿nunca los usé, no importa? Entiendo, es frustrante cuando eso sucede. A pesar de que los zapatos no hayan sido usados, nuestra política de devoluciones se basa en el tiempo desde la Pero compra. entonces no hay nada que se Pero pueda hacer. dado que nuestra política es bastante estricta, no podemos procesar una devolución en este caso. Sin embargo, podríamos ofrecerte un descuento en tu próxima compra o analizar otras alternativas. Ok, Queremos gracias. hacer... Si se dan cuenta, el video, bueno, este que le hice a presentar de John, básicamente hacía ese roleplays, nada más que quise hacérselos en vivo. Bueno, me obligaron, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, a través de tecnología, y hablamos ahorita de ChatGPT, se puede hacer una resolución de problemas, como ese es el caso, que ahorita utilicé el chat que nosotros pagamos, y puede hacer ese juego, un rol de juegos donde él sea la atención al cliente. ¿Por qué la resolución de problemas pasó en el que vimos ahorita en el ejemplo de 2 horas 13 minutos a 3 minutos 12 segundos? Pues básicamente porque yo al darme cuenta de que tal vez estoy hablando con un no tiene caso continuar. O sea, no lo voy a sacar de ahí, ya, vamos, a lo que sigue. Entonces, entender que es más eficiente el proceso porque a veces entendemos que no hay una solución. Si hablara con un humano es, oye, pues pásame con tu supervisor o dame una solución o lo que tú quieras. Aquí no existe eso, ¿ok? Entonces, bueno, digo, a mí me gusta y me asusta. Me refiero a que sí está interesante. Entonces, ¿cómo las empresas debemos adaptarnos a la era digital? No, que es obviamente lo que sigue, ¿no? Fíjense, Klarna es otra empresa también que utiliza inteligencia artificial para efectos de, de automatización de procesos de atención al cliente. Redujo 700 personas o despidió 700 personas. En este caso, ellos conectaron OpenAI, la API, con su plataforma para hacer que hicieran el trabajo de 700 personas. Le pidieron que atendiera 2.3 millones de chats, que es el 66% de la operación de la empresa, y al final la resolución de problemas se bajó a 2 minutos versus 11 minutos en comparación con los humanos. Entonces, gracias a esto, Klarna corrió a 700 personas y obviamente actualmente la Klarna lo que está haciendo es que ahora quiere implementar OpenAI para quitarse
el gasto del CRM, porque tienen un CRM, y otras cosas que utiliza actualmente en tecnología. Dice que están usando un modelo de lenguaje LLM y que van a querer reemplazar el el CRM con el LLM. Entonces, obviamente, ya vimos el tema de atención al cliente, esa automatización. ¿Qué otros negocios o trabajos en el futuro pueden ser automatizados? Aquí vamos a hablar de varios. Obviamente, el transporte autónomo. Hay vehículos autónomos que permiten ya, obviamente, transportar personas. En Estados Unidos es más común que ya pueda ir un taxi para recogerte. Y pues lógicamente puede transportar personas, pero también la tendencia es el transporte de mercancías, incluso a través de drones. Entonces, lógicamente, la sistematización de esos procesos a través de robots que tienen inteligencia artificial integrada, pues va a ser algo importante. Otro tema es el tema del transporte de la manufactura. En el caso de la manufactura, pues, obviamente ya se están usando robots para que hagan ciertos trabajos mecanizados. Vamos a ver ejemplos más adelante. Este es un ejemplo de un robot. Pesa 23 kilos este robot, vale $16,000 y lógicamente es como un humanoide, lógicamente. Ahí te pueden ver ahí el, la demostración. Voy a tratar de mover aquí algo el sonido. Pues este es uno de ellos. Este robot fue hecho por Unitree. Si se dan cuenta, está puesto a velocidad de 2x, es decir, está acelerado el video. Y pues básicamente pues, es un robot que puede hacer muchas cosas. La realidad es que ya hay mucha competencia. Este es uno de los robots. A mí ahí se va como que a poner en modo de que se pueda ser transportado y lógicamente puede ser cargado por un humano en caso que sea necesario. A mí me gustó más este. Este es de 1X. Este robot está incorporando inteligencia artificial de OpenAI, que el objetivo sería que pudiera hablar en algún momento. Entonces, si se dan cuenta, ahí le ayuda a la persona, le pregunta que si ocupa que le ayude a levantar la bolsa, como que se da cuenta que él está siendo casi casi humano. Y en esta demo que hicieron, este robot se llama Neo. En esta demo que hicieron, había personas que decían que no era real el video y que era una persona vestida de robot. Ese es el mejor cumplido que le pudieron haber hecho a la empresa, porque significa que lo están haciendo tan bien que ya hasta parece una persona. Pero bueno, en el caso de transporte, si hablamos de automatización, platicamos ahorita de de los autos autónomos, pero fíjense lo que está planeando Tesla. Por ejemplo, Tesla está planeando un esquema de negocios que dice, cómprame el carro, le ponemos la automatización, ya está en tu casa parado, en la mañana te levantas, te subes a tu carro, te lleva al trabajo y lo pones en modo taxi o en modo autónomo. El carro se va y empieza a hacer trabajos, en este caso de InDrive o de Uber, lo que tú quieras, en la plataforma que te contrates, y está trabajando por ti. Al final del día va y se recarga, viene y te recoge y se va a la casa otra vez, se pone a recargar y se va a hacer trabajo otra vez. Prácticamente el auto se pagaría solo. Entonces, eso es lo que está planeando Tesla. Algo semejante está planeando una empresa china que se llama WeRide. Ellos están haciendo ya sus pruebas en Estados Unidos también. Entonces, en el caso de transporte, si se dan cuenta, hay muchas cosas que hacer. En el caso de atención al cliente hay dos mecanismos. El tema de los asistentes de inteligencia artificial, que es algo semejante a lo que vimos ahorita, que se puede hacer por audio, y los chatbots que pueden ser por audio o por texto. En el tema de la agricultura, de hecho, la última plática que tuvimos en Canaco, había una persona de una empresa que es cliente de nosotros, que es de agricultura, y decía que ya estaban usando, por ejemplo, drones para efectos de los fertilizantes y para efectos de geolocalización. Otro tema que se puede usar los drones es que ya se les toman fotos aéreas a las plantas para detectar si tienen alguna bacteria, algún virus o algún daño, para en base a eso determinar qué fertilizante se le va a echar. En el caso de finanzas, lógicamente los algoritmos del SAT que todos ustedes y yo conocemos relacionados con el tema de la fiscalización es algo que sí ya se está usando en México. Y lo que sigue es que los software como CompaKey, que es el que manejamos nosotros y todos esos ya estén trabajando, de hecho ya lo están haciendo en temas de automatización de la contabilidad a través de la IA. Yo planteé con la marca esto que les voy a platicar ahorita. Imagínense ustedes, bueno, no, más adelante viene el tema de cómo trabajaría el tema de contabilidad. Ahorita les voy a platicar. El tema de manufactura. Hay una fábrica inteligente de Xiaomi que fue puesta en Shanghái, que tiene 1,200 robots en una superficie, déjame ver si tengo aquí el dato,
Ajá. Es que nomás no me gusta echarle mentiras. Nvidia. No, no lo tengo aquí en la mano. Pero bueno, 1200 robots y produce 1 millón de celulares o de dispositivos, porque también hablamos de tabletas, al mes. Entonces, hablamos de automatización de las máquinas a través de robots industriales. Entonces, si se dan cuenta, pues todo está tendiendo a automatizarse o a sistematizarse a través de bots y de IA. Aquí está la que les decía ahorita. Entonces, en el caso de contabilidad, vamos a hablar de contabilidad electrónica y de contabilidad mexicana. Vamos a hablar de sectores específicos. Vamos a hablar de salud y contabilidad. En el caso de contabilidad, podríamos hablar de que hay dos tipos de contenido. Contenido estructurado, como son pólizas, como son XMLs, como son cuentas, como son estados de cuenta. Y contenido no estructurado, como son correos electrónicos, como son conversaciones con nuestro jefe, como son reportes para toma de decisiones. Es decir, hay cierta información que se puede analizar y utilizar de forma simple o fácil, y hay información que no se puede simplificar. Ustedes, bueno, la gran parte de las personas que entraron a esta plática son contadores, debido a que fueron invitados por el Colegio de Contadores, y creo que me pueden entender un poquito más esto que les voy a explicar. Esta casi nunca la explico así cuando doy la plática con otros perfiles de clientes, porque pues es difícil para ellos entenderlo siendo que no hacen la contabilidad. Ahí va. Todos estamos obligados a la contabilidad electrónica. De las tareas comunes contables es que capturemos las pólizas. Algunos sistemas como CompaKey, y yo supongo que algunos otros de la competencia como SAP, como Aspel, como los que tú quieras, ya tienen algo como esto, que es un contabilizador. Yo agarro una póliza, un XML, y le preasigno una póliza que yo pregeneré, y le digo, este XML se contabiliza con esta póliza y se hace de forma automática. Eso es un contabilizador y es una semiautomatización. Es decir, yo le digo que este XML va con esta póliza semiautomática. Y el sistema, bueno, al hacer yo esa clasificación, que aquí viene como tal la clasificación de la transacción, el sistema me genera cierta documentación, en este caso pólizas, y gracias a eso puedo hacer un informe. Casi siempre lo que tengo que conciliar manualmente es la información bancaria, que por cierto ya una nueva versión de nuestro sistema de bancos ya hace conciliación bancaria automática porque se conecta a los bancos. Y gracias a todo esto puedo hacer contabilidad electrónica. Obviamente esto tendría que coincidir con los datos que le reporto al SAT de los impuestos y hacer una contabilidad prácticamente automatizada. Entonces, ¿qué planteamos en la marca? Y es algo que yo propuse, bueno, que yo platiqué y que en teoría ya lo están viendo de esta forma. Imagínense que pudiéramos decir, aquí está mi sistema de contabilidad. Quiero que a través de inteligencia artificial haga las pólizas. Y yo te diría, ok, dame los parámetros. Hay un dato, un campo, o bueno, sí, una información dentro de la inteligencia artificial que se llama el contexto. El contexto, no sé si han escuchado ustedes que habla de los billones de parámetros. Y son los parámetros que el sistema tendría que leer o aprender para efectos de poder hacer su trabajo de inteligencia artificial. Entonces, ¿qué les parecería si los parámetros que yo le doy al contexto sean mis XMLs de la contabilidad electrónica del 2020, 21, 22, 23 y 24? Y hablamos de 3 archivos, ustedes ya los conocen. Balanza de comprobación en XMLs con dígitos fiscales. Archivo, el catálogo de cuentas con dígitos fiscales y el archivo de movimientos que nadie ha mandado al SAT porque nadie se lo han pedido, pero es en el archivo en el que dice la ley que a cada operación hay que relacionarle el folio fiscal digital que le corresponda. Eso lo dice el Código Fiscal. Ese archivo es el más importante de todos. Es el archivo de las pólizas con su folio fiscal digital relacionado en cada una de las operaciones. Imagínense que ese sea el contexto y yo en mi sistema, cuando cree mi empresa por primera vez o que quiera entrenarla en inteligencia artificial, le diga, tu contexto son mis archivos de los últimos 4 años de contabilidad electrónica de mi empresa. Entonces el sistema se pone a entrenarse. Dice, ok, mañana en la mañana que vengas yo voy a estar entrenado. Entonces llegas en la mañana y le dices, ok, estamos en octubre, no he hecho nada de la contabilidad sistema. Quiero que me contabilices de forma automática toda la información que tiene el SAT de XMLs. Se bajan los XMLs y el sistema con el contexto de forma automática lee los XMLs y dice, ah, aquí están tus 99 pólizas de las 100 que leí. Y tú dirías, ¿y qué onda con la 1 que te faltó? Ah, es que eso en tu contexto nunca lo habías hecho. Nunca le habías comprado a este proveedor este producto. Es más, ni siquiera creo que corresponda a tu giro de negocio, porque mira, según lo que yo vi en tu contexto, normalmente no entraría. Dime cómo quieres que lo contabilice. Mi sugerencia es gastos no deducibles porque no forma parte de tu operación. Entonces, si te das cuenta, gracias a los XMLs de la contabilidad electrónica de mis últimos años, el sistema podría tener la capacidad de hacer la contabilidad de aquí en adelante siempre. Y el sistema tendría que poner
poder tener la capacidad de decirme, estos asuntos contables no se pueden considerar como gastos deducibles por tu tipo de negocio, por tu contexto, por tu tipo de régimen, dime qué quieres que haga con ellos. ¿No deducibles o a dónde lo mandamos? No sé si me explico, y ese es el futuro de contabilidad electrónica a través de inteligencia artificial y otra vez a través de software, lógicamente. No sé, ustedes como usuarios de software contable, ¿qué opinen? Aquí los puedo leer en el chat. En lo que me escriben en el chat, les voy a platicar el siguiente caso. En el caso de salud, ya hay diagnósticos asistidos por inteligencia artificial. Incluso se está buscando desarrollar nuevos fármacos. Hay una aplicación de IBM que se llama IBM Watson, que es una inteligencia artificial que permite detectar cáncer, y otro que se llama AlphaFold. AlphaFold como tal es el que hizo que ganaran el premio Nobel Demis Hassabis y la otra persona que no pusimos atención en el nombre, porque ellos desarrollaron una proteína impulsada por inteligencia artificial eh, que permitía el tratamiento de un tipo de cáncer específico, desarrollando una nueva proteína o molécula que permitía tratar ese cáncer. Entonces, si se dan cuenta, en salud también el avance puede ser muy significativo a través del uso de inteligencia artificial. En el caso de la educación, aquí nadie escribió en el chat, ahí está. ¿Cómo detectar el cáncer? Importante. El estudio de que hizo Alfa, y a lo mejor voy a hacer una aclaración aquí. Dice Mario que cómo detecta el cáncer. En los estudios que hace la inteligencia artificial, más que él, bueno, en el caso de IBM Watson, sacas una radiografía, si hablamos de IBM Watson, ¿ok? Sacas una radiografía, y esto ya se hizo en varios estudios y se ha hecho en varias prácticas. Y comparan, de hecho ahí sí, no, ese es el link que viene abajo, es el link de la patente. Comparan la radiografía. Un médico especialista en detección de cáncer determina si en ese considera que hay cáncer en ese paciente, por ejemplo, cáncer de pulmón o de cerebro, y luego lo comparan, se lo ponen a una inteligencia artificial que lee la misma imagen y él marca los sectores donde considera que hay cáncer. La capacidad de acertar del doctor especialista contra la IA es mayor en la IA que el propio doctor. Entonces, la comparación es a través de imágenes, en el caso de IBM Watson. En el caso de AlphaFold, y es lo que quería aclarar ahorita, AlphaFold, más que cura el cáncer, crea el estudio, es como que hace el paper del artículo científico para que alguien en el laboratorio lo haga funcionar y lo testee. Y en base al testeo se lo regrese y haga un refresh y obviamente una iteración, otra iteración, hasta que se entregue como tal el medicamento. Entonces, en eso consiste lo que hace AlphaFold, nada más que lo entendamos así. El de IBM Watson fue el otro tema que ya platicamos de las imágenes. Ya por último, educación. En el caso de educación, hay una plataforma que yo me enteré hace mucho tiempo de ellos que se llama Khan Academy. Khan Academy es una empresa, una plataforma en Internet que permitía aprender o a estudiar ciertas materias, entre ellas estaba matemáticas. Yo me acuerdo que la vi por un tema de educación que estaba viendo, y donde ahora Khan Academy ya está integrando inteligencia artificial. Entonces, está muy interesante porque lo que hacen es que igual a través del celular, yo abro aquí mi chat GPT y le pongo la opción de ver. Entonces le digo, ayúdame a resolver este problema. Y a través en este caso de la cámara de mi celular, me dice cómo resolver el problema. Hay una demo de Khan Academy, la pueden buscar en internet, esa no la puse aquí, donde fue la demo que se hizo de la nueva versión de ChatGPT, donde en este caso el dueño de Khan Academy está enseñando a su hijo a resolver un problema de trigonometría y le dice, oriéntalo, pero no le des la solución. Entonces, en el tema del aprendizaje, podríamos tener más adelante herramientas de aprendizaje donde le digamos le pongamos un control parental tipo a la aplicación y digamos, te voy a configurar para que mi hijo te pida asistencia, pero no le des toda la información, es decir, no le des el resultado, oriéntalo a que llegue al resultado. Obviamente lo que se busca es que aprendan. Dice aquí Arlette Ruiz que hace unas semanas la mexicana que ganó el premio por la creación de Ixtlitlón. Ixtlitlón. Eso no lo escuché. Y en el caso de Milton dice Platzi también está integrando IA. Sí, Platzi también van muy avanzados en temas de capacitación en temas de inteligencia artificial y en su plataforma también está integrando mucho. De hecho, los cursos de Platzi también son muy buenos. Yo alguna vez estuve en la plataforma ahí también registrado y estudiando. Otra plataforma también que está haciendo muy buena es Duolingo. Duolingo también ya tiene integrado el tema de inteligencia artificial para efectos de aprendizaje.
Por ejemplo, yo me estoy esperando porque también se planea que ahorita, en este caso como tal, aquí en el celular, yo pueda, de hecho puedo hacerlo. Oye, chat, ¿podrías ayudarme a practicar mi inglés? Por supuesto. ¿Te gustaría practicar conversación o prefieres enfocarte en gramática y vocabulario? Está bien gramática y vocabulario. Excelente. Podemos empezar con algo de vocabulario. Te- Entonces, si se dan cuenta, no tengo que irme tan lejos. La realidad es que ya incluso las propias aplicaciones del día a día, como ChatGPT, me permiten hacer eso. Entonces, entender que hay especializadas, lógicamente, como Khan Academy, como Duolingo, sin embargo, podríamos irnos por otro lado. En este caso, Arlet comenta que de lo que platicaba la plataforma es que es un asistente médico virtual impulsado por inteligencia artificial que puede diagnosticar 21 enfermedades. Obviamente, una chulada el poder eh, utilizar ese tipo de herramientas. Ahorita, Arlet, y digo, te menciono a ti porque lo acabas de mencionar, más adelante vamos a ver, por ejemplo, qué profesiones podrían mantenerse y cuáles podrían desaparecer. Por esto que tú comentas, podríamos pensar, y es un decir, que tal vez los doctores, es un decir, podrían desaparecer. La realidad es que no. Ahorita vamos a ver el por qué sí y el por qué no, ¿ok? Entonces ya vimos el tema de Khan Academy. Vamos a ver aquí nomás un pequeño ejemplo de todo lo que se puede hacer. Por ejemplo, eh, hay una aplicación que en ese caso, por ejemplo, este dice, en los últimos días he estado probando modelos de OpenAI, el O1, que es el último de los que salió, o el O1 Mini para desarrollar proyectos a nivel de doctorado o posgrado. Puedo afirmar con seguridad que este modelo es compatible, es comparable, perdón, a un estudiante de doctorado sobresaliente en ciencias biomédicas. Esta persona hacía referencia en este post, decía que él había estado estudiando en su doctorado, haciendo una programación específica para un estudio de un paper que iba a publicar y que salió la versión y se lo subió y este chavo resolvió el problema, bueno, no este chavo, la aplicación resolvió el problema en una hora casi casi. Dice, lo que a mí me tomó 3 años de estudio, se pudo haber resuelto, es un decir, en una hora. Obviamente ya tenía los parámetros, tenía los datos comparables, tenía todo, pero bueno, se da cuenta de eso. En el tema de audiovisual, obviamente este es el tema de ciencias. La producción audiovisual ha avanzado mucho, hay muchas aplicaciones audiovisuales, hay uno que se llama Sora, Meta, y dijimos hace rato cuando vimos el Juego de Tronos de la IA, que iba muy atrás, pero se está poniendo al día. Meta acaba de demostrar ciertos videos de inteligencia artificial muy buenos que muestran la mejor calidad, pero siempre Meta lo que hace es que te lo demuestra, pero dice, pero no va a estar ahorita en un corto tiempo disponible para el público. El tema es las que estén disponibles, por ejemplo, Flux está disponible. La plataforma de X, chavos, X era antes Twitter. Si tú pagas la suscripción en X, que vale $8, creo, o $10, tienes derecho al uso de la inteligencia artificial de Elon Musk, de Twitter, o de X, que se llama Grok, y también a un manejador de imágenes que se llama Flux. Flux es de lo mejorcito que hay en temas de producción audiovisual. Yo en lo particular, bueno, sí, pagué unos tokens para generar esto. Estas son imágenes generadas con la inteligencia artificial. Hice un entrenamiento. El entrenamiento se llama LoRa. El entrenamiento es un LoRa de mí. De hecho, si se dan cuenta en esta imagen que parecen dos, yo no le pedí esa imagen, solo me la generó en base a un prompt que le di. Pero en los dos casos soy yo, en hombre y en mujer. Eh, pero bueno, ese LoRa permite que yo ya más adelante ya lo entrené y le puedo pedir lo que yo quiera relacionado con mi imagen. De hecho, miren, ahí está la de la mañana del gimnasio. Esta aquí la compañera Rosángel. No son imágenes tomadas realmente, son imágenes generadas por un LoRa que yo subí y que configuré. Y luego fíjense, aquí mano izquierda, aquí dice capítulo 1, podcast, historia de las inspecciones del SAT en México. Esto es de un video que yo tengo en mi plataforma de YouTube donde es la introducción a mi canal de YouTube relacionado con el tema de los cambios fiscales y cosas por el estilo. Y pues no los voy a dejar escucharlo, pero bueno, en esos videos, aquí lo voy a poner play, de hecho está sonando, es una traducción de mi video, pero al inglés, donde le explica a través de un podcast, tipo a los oyentes, donde hablan un hombre y una mujer, cómo han cambiado los temas fiscales de la factura en papel a la factura digital, que es lo que tenemos hoy. Esta habla de los cambios en factura electrónica y así. Acabo de hacer uno, de hecho, con el tema de lo del DIOT. En caso de que lo quieran, al final vienen mis teléfonos y los comparto. Están en inglés y son una chulada. En Dakata Lab,
video no se escucha, pero se los puedo platicar. Ellos es una empresa francesa que hacen reconocimiento facial. Hace rato les decía, cuando hablamos del tema de los recursos humanos, que les iba a hablar un poquito más adelante de eso. Básicamente lo que hacen es que a través de imágenes permiten detectar si la persona está echando mentiras, cómo se está comportando, qué está diciendo. Fueron contratados por dos compañías. Uno es por el gobierno francés para ver en las paradas de autobús en la pandemia, quién estaba usando la mascarilla y quién no. También fueron contratados por Sony para determinar en una prueba de una película si la gente que estaba asistiendo, cuál era su reacción en este caso al tráiler de la película, para ver qué mejoras podían hacer en ese tráiler. Entonces, Dakata Labs como tal, si se dan cuenta, su especialidad es el tema de, en este caso, la información relacionada con los datos visuales, si hablamos de la gesticulación de las personas. Está muy interesante también este de Dakata Labs. Obviamente, ahorita no podemos escuchar el audio, pero ahí está. Entonces, ya vimos qué está pasando con la inteligencia artificial, nos está afectando en el día a día. Vamos a ver cuáles son las habilidades que no son digitales, que pueden ser más demandadas en el futuro. Aquí entra el tema que platicamos ahorita con la compañera respecto al tema de los doctores y eso, un asistente médico, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, en un futuro se va a requerir pensamiento crítico y resolución de problemas. Es decir, tenemos que tener la capacidad de analizar información compleja y encontrar soluciones creativas. Eso va a ser fundamental en las personas. Es decir, por eso se van a contratar personas. Obviamente el tema de creatividad e innovación es un dato que se va a seguir requiriendo, entendiendo que recordar que las inteligencias artificiales son entrenadas con muchos datos o con muchas imágenes, son incapaces de crear algo nuevo o de tener creatividad, simplemente hacen una reproducción en base a cierto tratamiento o cierto conocimiento que les fue proporcionado. Entonces la innovación y la creatividad va a seguir siendo algo muy requerido, y más en los entornos cambiantes actuales, y habilidades sociales, lógicamente, que también, entendiendo que todavía va a ser muy necesario tener relaciones sociales y emocionales con los equipos de trabajo para efectos de comunicación efectiva y el tema de mostrar empatía. Entonces, ahí se le llamaría que son las habilidades blandas, las que tendríamos que estar desarrollando en conjunto con nuestras habilidades actuales para efectos de ser obviamente todavía necesarios en un futuro no muy lejano. ¿Qué otra? Aquí les voy a hacer una analogía. En California, en los años en 1800 algo, fue un tema que se llamaba la fiebre del oro. La fiebre del oro básicamente se descubrió que había yacimientos de oro en California. Entonces, en la fiebre del oro, la gente que ganó, obviamente fue mucha gente que fue a buscar el oro, pero también fueron los creadores, o los que más ganaron, fueron los creadores de los picos y las palas. En la fiebre del oro surgió una compañía como Levi's. Porque requerían ropa resistente para meterse a las minas y eso no existía en su momento. Y en este caso Levi's, a raíz de ahí, empezó a crearse y a crecer. Lógicamente, esto haciendo analogía con el entorno actual, si hablamos de la computación, podríamos decir que, por ejemplo, empresas de los semiconductores como Qualcomm o como AMR fueron las principales beneficiados cuando empezó el tema del Internet y de las máquinas o de las computadoras. Después, cuando cambiamos a los dispositivos móviles, como en este caso los celulares, los grandes ganadores fueron los de la infraestructura y los dispositivos, y hablamos en este caso de Samsung, de Apple, es la segunda ola que platicamos ahorita. Y en este caso, en la actualidad, después de todo esto que fue hardware o que fueron fierros, los ganadores actuales, las empresas que más valoradas están a nivel mundial, son las empresas que no manejan cosas tangibles, y hablamos de un Google, hablamos de un Amazon, que él vende, es una herramienta para vender, pero no vende productos. Ellos son la herramienta que se usa para vender. Entonces hablamos de un software como servicio. Entonces, si se dan cuenta, pasamos de lo tangible, en este caso, a lo intangible. Otra de las más valoradas son Meta, por ejemplo. Eh, Sin embargo, y aquí cabe el sin embargo, en la actualidad, la empresa que más ha crecido después de la fiebre del oro de inteligencia artificial es Nvidia. Nvidia es la empresa que crea las tarjetas gráficas para el entrenamiento de la inteligencia artificial. Y solamente en los últimos trimestres
ha crecido 184 billones de dólares. Este valor equivale a Intel, a Qualcomm, que es unas compañías de chips de los celulares, como el Samsung, de Texas Instrument, que también es una empresa de tarjetas madres, y sumado a ese valor, al valor que ya tenía Nvidia, actualmente vale 938 billones de dólares. Se dice que en este año va a brincar el trillón de dólares en valor mercado, que tal vez pueda superar a las que están más arriba, que son Meta, que son Apple, que son Microsoft. Entonces, Nvidia fue fundada por esta persona. Esta persona se llama Jensen Huang. Jensen Huang es el fundador de Nvidia. La empresa tenía muchos años dedicándose a videojuegos. Su especialidad son tarjetas de videojuegos. Sin embargo, en base a esto que ha resultado a los descubrimientos de Geoff Hinton en el 2002 y todo lo que ha pasado con el tema de inteligencia artificial, ya fue rebautizada como una empresa de inteligencia. Fíjese lo que dice aquí, de tal manera que nadie tenga que programar en el lenguaje de programación y que el lenguaje de programación sea humano. Básicamente aquí Jensen dice que en la actualidad nadie tendría que saber programar, y me refiero a programación computacional, que quiere que su trabajo, el de ellos como tecnólogos, es que el lenguaje de programación sea el humano. Es decir, que yo a través de una petición simple, mi máquina pueda hacer la programación necesaria. Entonces, te habla de eso. Y dice que tiene que crear la tecnología, lógicamente, para que se pueda hacer la programación a través de humano. Él, en esa plática también, viene un poquito más adelante, le hacen una entrevista a Larry Summers. Larry Summers fue asesor de Obama, cuando fue presidente Obama, es alguien conocido en Estados Unidos por temas de tecnología, y dice que la persona le pregunta, ¿qué le dirías a tus nietos que estudien en un futuro? Y la respuesta de Larry es, yo le diría que no estudien programación, básicamente. Entonces, si se dan cuenta, la programación podría decirse que es una de las carreras que podrían tender a desaparecer. No significa que el trabajo de los programadores va a desaparecer, ¿eh? Quiero que quede claro. Simplemente los programas actuales tendrían que empezar a incorporar inteligencia artificial ya, porque si no les van a ganar el mandado. Y dos, los nuevos que queramos aprender a programar, por ejemplo, a mí me gusta mucho y me interesa mucho el tema, valernos de la tecnología para que se haga esa programación. Y aquí básicamente el resumen de esto es eso. El CEO de NVIDIA, se llama Jensen Huang, dice que ya no es necesario saber programar y aconseja que no se debería estudiar. El nombre de Jensen Huang se escribe así, Jensen Huang. Eh, entonces, yo les decía hace rato, una inteligencia artificial no te va a quitar el trabajo, te lo va a quitar a alguien que sepa utilizar la inteligencia artificial. Ese dicho puede cambiar. Si vemos este video, esta niña aprendió a programar un bot que se asemeja a una conversación con Harry Potter a través de una inteligencia artificial que se llama Cursor AI. Tiene 8 años y solamente tuvo 2 clases de 45 minutos cada una de ellas que le ayudaron a aprender a programar a través de peticiones humanas. Si se dan cuenta, ella le dice, literalmente le escribe, ¿puedes, por favor, guardar la conversación? Ah, no, puedes hacerlo, sí, puedes guardar la conversación completa. Y básicamente le está preguntando, le está pidiendo cosas y lógicamente lo itera, es decir, va y lo prueba. Y si no funciona, se regresa al código y otra vez le pide cosas. Al final le puso un fondo rosa con puntitos de varios colores y con una imagen de Harry Potter y todo. Pero esa lo hizo ella sola. La plataforma que utilizó se llama Cursor AI. Entonces, podríamos reformular la frase que les dije hace rato. Una inteligencia no te va a quitar el trabajo, te lo va a quitar una niña que sepa programar, de 8 años, ¿verdad? Hay una persona muy importante en temas de inteligencia artificial que se llama Andrés Karpathy. Andrés Karpathy fue el director de inteligencia artificial de Tesla, para que se den una idea de lo importante que es esta persona y del conocimiento que tiene, es de las que más saben de inteligencia artificial, obviamente especialista en temas de conducción autónoma. Y dice, la programación está cambiando muy rápido. Es un post que publicó en Twitter o en X. Estoy probando Cursor Plus, que es en ese caso Cursor AI, Masonet 3.5, que es una plataforma de Anthropic.
en lugar de GitHub Copilot, que era otra plataforma que se podía usar, y creo que ahora es una victoria neta. Solo empíricamente durante los últimos días, la mayor parte de la programación ahora consiste en escribir en inglés, solicitar y luego revisar y editar diferencias generadas. Es decir, ya no requiero programar, simplemente hago la petición. Esta es otra publicación importante. Él es el CEO de Amazon y dice, Amazon Q, su generador de inteligencia artificial, es un software desarrollado capaz, es un software capaz de hacer desarrollos. Ellos requerían hacer una actualización a miles de módulos de software que manejaban con una versión anterior de Java, que ustedes conocen mucho de Java por el tema de la página del SA10. Entonces, muchas versiones de la página de Amazon o de las aplicaciones de Amazon usaban cierta versión de Java muy vieja y requerían actualizarla. Iban a requerir 50 horas de cada programador, o sea, por programador, para que una sola aplicación sea actualizada y manejan miles de aplicaciones. Más o menos requerían 4.500 años si fuera un solo programador el que fuera a hacer ese trabajo. Lo hicieron a través de la inteligencia artificial que se llama Amazon Q, que ya platicamos que viene de Anthropic. Y dice que el resultado fue que el 79% del código generado por la aplicación de Amazon Q ya era correcto. Sí fue revisado por el programador, pero simplemente está todo correcto, aplícalo y funcionó. Dice que ahorraron netos como beneficios 260 millones en ganancias eficientes anualizadas. Es decir, la inteligencia artificial hizo un trabajo que ningún programador quería hacer porque era algo que no agregaba valor. Es decir, no era algo innovación, no era nada de creatividad, era algo repetitivo. Se lo dieron a la IA y la IA lo hizo por ellos. Entonces, entender que incluso empresas como Amazon ya están implementando ese tipo de soluciones. Entonces, ya vimos las habilidades humanas requeridas. Ahora vamos a ver las habilidades digitales más demandadas para el futuro. No sé si tengan alguna duda hasta el momento, aquí en el chat me la pueden poner, ¿ok? Entonces, hay un dicho que a mí me decía mucho mi mamá, y yo creo que es algo, un dicho conocido por todos, dice, en el pedir está el dar. Aquí hay un tema que se llama ingeniería de prompts, y hablamos de la capacidad para diseñar instrucciones precisas para modelos de lenguaje como GPT-4, y es lo que les dice ahorita, en el pedir está el dar. Entonces, va a ser importante, al menos ahorita en lo que se perfecciona el tema de los prompts y eso, que yo pida las cosas exactamente y con el contexto necesario para que la inteligencia artificial sepa exactamente qué es lo que le estoy pidiendo y me lo dé como yo lo quiero. Aquí importante, en el caso de inteligencias artificiales como ChatGPT, como Gemini, como Copilot, que son las tres que yo estoy usando últimamente, entender que son iteraciones, es decir, a la primera lo pido, si se lo pido con mucho contexto, con mucha información, le doy todos mis datos, lo más seguro es que la primera o la segunda iteración voy a tener el resultado que esperaba. Si nada más le digo, hazme un resumen de este libro, te lo va a hacer muy genérico y tal vez no sea lo que tú quieras. Entonces, pidan las cosas correctamente, eso se considera que es una ingeniería de prompts. Ese apartado, no se especialicen tanto, no se desgasten tanto con eso, solamente hagan el contexto bien porque tendería a desaparecer. Es decir, más adelante la inteligencia artificial va a poder ser entrenada para mí, por ejemplo, para Roberto, y tal vez yo me case con ChatGPT y ChatGPT ya sepa tanto de mí que cuando yo le pida ciertas cosas diga, como Roberto siempre me las pide, y la haga de forma automática como yo se las pido siempre. Pero eso es una tendencia en base al tiempo que use yo la aplicación. Como ustedes, si apenas van a empezar a usarla, es un hecho que tienen que pedir las cosas muy específicamente y eso es la ingeniería de prompts. En el caso de la ética en la IA, aquí básicamente hablamos de los deepfakes, ¿verdad? Es decir, se habla mucho de que se pueden ya generar imágenes, videos y cosas por el estilo que muy probablemente no son reales. Entonces, sí va a ser importante que cuando usemos inteligencia artificial tratemos de que tengamos mucha ética en lo que estamos haciendo y que hagamos un uso correcto de la inteligencia artificial. Y ya por último, algo de lo que, por ejemplo, nosotros estamos buscando en especializarnos es este tema, gestión de proyectos con IA. Obviamente, liderar equipos y proyectos relacionados con inteligencia artificial. Parte de lo que yo estoy buscando como empresa, por ejemplo, es implementar inteligencia artificial en mi empresa y luego ver cómo ayudo a mis clientes a que ellos implementen inteligencia artificial para que hagan más eficiente su operación. Importante, chavos, para todos, chavos y no tan chavos, ¿verdad? Yo como empresa, por ejemplo, no buscaría nunca despedir personas. Yo sí quisiera que a través de la inteligencia artificial seamos más eficientes, vender más, tener más utilidad y por ende que mis personas o mi personal o mis colaboradores ganen más. Nunca he pensado o por mi mente no pasa el tema de voy a deshacerme de gente.
Entonces, a lo que voy es que el enfoque que tendríamos que tener como empresas o como personas que generamos trabajo es cómo soy más productivo a través del uso de herramientas. Y ya por último, pues el tema del equilibrado del impacto de la IA, lógicamente, que es básicamente la conjunción de todas las estrategias. Importante, políticas públicas necesarias para enfrentar este desafío. Si somos realistas, en México no hay inversión para efectos o no va a haber inversión para efectos de inteligencia artificial. ¿Y por qué les hago esta analogía? En el caso de España, ellos decidieron invertir 1.5 mil millones de euros en generar una inteligencia artificial de gobierno español específicamente para regular y para administrar el gobierno español. Es decir, que toda la operación del gobierno español se sistematice a través de inteligencia artificial. Por otro lado, Estados Unidos no quiso hacer eso porque sabe que las empresas de inteligencia artificial están ahí en Estados Unidos, o las más importantes. Solamente invirtió 140 millones de dólares en regulaciones o en crear un área para regulaciones y para fiscalización. Y en el caso de China, ellos están promoviendo mucho el tema de inteligencia artificial, es decir, están dando beneficios a las empresas que se instalan allá. Por ejemplo, Baidu, que es el que platicamos al principio, no es Baidu. Le están promoviendo o le están dando beneficios fiscales para que inviertan en tecnología, entendiendo que el gobierno chino pues, es más restrictivo respecto a cómo operan las empresas. Se hablaría en el caso de la seguridad social, por ejemplo, que se tendrían que fortalecer los sistemas sociales, entendiendo que si más adelante algunas personas se pueden quedar sin trabajo porque la inteligencia artificial, bueno, se los llevó la ola, para hacer la analogía con el tema del Kama Sutra de la innovación. Entonces, a esas personas que se los lleve la ola, de entrada tendrían que tener un sistema social, de seguridad social, que lo respalde. Dos, renta básica universal. Ya platicamos que la renta básica universal fue una propuesta que mencionó en su momento Mustafa Suleiman. La realidad es que la renta básica universal no empezó ahí, ¿eh? Hay desde los años, no, hay un libro, por aquí creo que lo puse, aquí está. Ah, no. Bueno, hay propuestas desde hace muchos años relacionadas con temas de renta básica universal. Eh, Incluso Sam Altman en 2019 inició un proyecto para hacer una prueba de renta básica universal. A 1,000 personas les pagó $1,000 anuales, perdón, mensuales, durante 3 años, es decir, $36,000. E hizo un estudio en base a eso. Y también les pagó a unas personas que se vieron como grupo de control. A esas personas no les pagó $1,000, les pagó $50 para hacer una comparación de la información. Lo que se detectó en ese estudio básicamente fue que las personas trabajaban menos si tenían una renta básica universal, pero también que gastaban más dinero en alcohol, en tabaco y en drogas. Es decir, tampoco es como que se van a dedicar a hacer caridad. Es decir, la realidad es que a veces se puede viciar la gente cuando les resuelves la vida y hablamos de una renta. Y tampoco era tanto, eran $1,000. Obviamente para nosotros sería ideal una cantidad así en México, ¿va? Pero bueno, en Estados Unidos no es mucho. Eh, en el caso de regulaciones éticas del uso correcto de la inteligencia artificial, Estados Unidos estaba proponiendo una ley en California, que es donde está la mayor parte de empresas de inteligencia artificial, que se llamaba la ley SB 1047. Pero decían que si se autorizaba esa ley, se iban a tener que cerrar las compañías que eran open source. Por ejemplo, Meta tenía que hacerla, ya no tenía que ser la cloud source, su tecnología. Básicamente, que decía que tenían que hacerse responsables las empresas si alguien hacía algo con su tecnología, por ejemplo, generar una bomba atómica, por ejemplo, con el conocimiento que podía generar la tecnología. Si alguien hacía algo incorrecto con esa tecnología, la empresa tenía que pagar por eso. Esa ley fue vetada en Estados Unidos esta semana pasada porque iba a impedir que creciera la inteligencia artificial en Estados Unidos. ¿Por qué lo hicieron? Porque entienden que en las otras partes del mundo no hay tanta regulación, por ejemplo, China. China, la realidad es que sabemos que es un gobierno que tiende, o las empresas chinas tienden mucho a copiar, pero no regulan. Es decir, como lo hagan ellos, lo tratamos de hacer nosotros, pero si me ponen trabas, yo no lo voy a hacer. Entonces, si habláramos de China y la Unión Europea, por ejemplo, la Unión Europea es la que más regula. El crecimiento en inteligencia artificial en la Unión Europea es prácticamente nulo porque hay mucha regulación. Aquí entra un tema específico. En Estados Unidos, por ejemplo, se dice que la información que obtienen las empresas de sus aplicaciones, por ejemplo, Google, Meta, todas ellas, la información es de las empresas. De hecho, cuando tú firmas el convenio de Facebook, de Twitter, del que tú contrates, prácticamente le estás cediendo los derechos irrestrictos de tu información a esa plataforma.
Ellos son los dueños. En China, los dueños de la información son el gobierno, es decir, son los que regulan esa información. En la Unión Europea, fíjense cómo es muy distinto. Los dueños de la información son los usuarios. Y aquí no viene, pero en el Vaticano los dueños de información es Diosito, ¿verdad? Porque es el Vaticano. Pero bueno, entonces la regulación ética, si se dan cuenta, es distinta en cada país. Por eso Estados Unidos no puede regular, porque si no China se le va a adelantar. Y ya por último, incentivos para innovación. Obviamente hay que definir políticas correctas que permitan seguir innovando. Y las empresas como nosotros tenemos que estar adoptando la inteligencia artificial prácticamente ya. Por otro lado, Geoff Hinton pedía al gobernador que se aprobara la ley SB 1047. Geoff Hinton, recordar que fue contratado por Google, pero hace como 2 años se salió de Google porque lo que vio que estaba pasando en Google respecto al tema de inteligencia artificial, como que pensó o comentó después de salirse que se estaba saliendo de las manos. Entonces decidió salirse y ahora está abogando porque no se continúe con la creación de inteligencia artificial. Aquí vienen varias empresas que solicitaron, que firmaron la petición que hizo Geoff Hinton. Y si se dan cuenta, por ejemplo, en Google DeepMind, que está aquí a un lado, a mano derecha, casi todos los que firman son anónimos, porque como pertenecen a Google, tal vez estén en desacuerdo en lo que están creando, sin embargo, no pueden abiertamente decir que están en desacuerdo porque pueden ser despedidos. En OpenAI hay varios que sí fueron abiertos, es decir, que sí escribieron su nombre y otros anónimos, y así en cada una de ellas. Anthropic es la más abierta respecto al tema de que se regule todo, es decir, ellos sí están de acuerdo en que se regule todo. Ya para ir cerrando la plática, chavos, igual si quieren, si tienen dudas, pueden irme las planteando aquí en el chat. Estas son reflexiones respecto a los conceptos que vimos el día de hoy. Vamos a ir conectando de dos en dos, banda transportador y copiloto. Microsoft, cuando creó su inteligencia artificial, que sabemos ustedes y yo en base a lo que ya les platiqué, que es ChatGPT dentro de Microsoft, se llama Copilot. Copilot, ¿por qué Copilot y por qué no piloto? Así lo reflexionó Satya Nadella en su momento cuando dio la explicación. Dice, quiero que pasemos de piloto automático a hacer las cosas como las hacemos siempre, a pensar y entender que tenemos al lado, a través de inteligencia artificial con Microsoft, un copiloto. Y el copiloto nos va a estar diciendo la mejor ruta que tenemos que tomar para llegar a nuestro destino. Y hago la analogía con la banda transportadora, porque en algunos aeropuertos a nivel mundial y en casi todas las plazas comerciales, ya sea que hay una banda transportadora o una escalera eléctrica que nos permite llegar, por ejemplo, al segundo piso, hablando de la escalera eléctrica de aquí de Liverpool, y me permite llegar al segundo piso, pero sin cansarme, de una forma más eficiente, sin gastar energía. Si yo caminara sobre esa escalera eléctrica y llegara al segundo piso, llegaría mucho más rápido que el que se va por las escaleras normales. Entonces, quiero que entendamos que la inteligencia artificial es eso. Es como una banda transportadora que nos va a permitir llegar al mismo lugar, pero de una forma más eficiente, obviamente siempre y cuando la utilicemos. Ese es el tema de la banda transportadora, productos orgánicos y GPT. En el caso de los productos orgánicos, yo creo que ustedes, así como yo, en ocasiones hemos consumido, por ejemplo, huevos de gallina orgánicos. Hemos consumido pechuga de pollo orgánica. ¿Y cómo te venden la pechuga de pollo orgánica? Te dicen, la pechuga de pollo orgánica es fabricada a raíz de pollos que pastan en una granja de libre pastoreo y que toman agua de manantial pura y que en la noche cuando se duermen les ponemos música clásica y que cada uno de ellos tiene un nombre particular y que cuando nos toca matarlos, los matamos, pero de cariño. Es decir, todo muy bonito, todo muy orgánico, ¿verdad? Entonces, eso quiero que entiendan que más adelante va a pasar con los humanos. De aquí en adelante, todo lo que empiecen a escuchar va a ser hecho por IA, plática de IA, powered by IA. Todo va a ser relacionado con inteligencia artificial. Pero va a llegar un momento en que lo que va a tener valor va a ser lo hecho por humanos. Y lo voy a conectar con el tema de GPTs. ChatGPT tiene una herramienta que se llama GPTs. Un GPT es una herramienta que yo puedo entrenar para que sea un GPT, por ejemplo, de Roberto. ¿Qué va a pasar en un futuro no muy lejano? Y es lo que yo estoy trabajando ahorita. Te voy a vender el software de contabilidad. Y yo decía, aquí está contador. ¿Qué onda con la capacitación? Oye, es que pues no quiero pagar por la capacitación. Ok, te voy a entregar gratis. Esta es la versión freemium. Cuando alguien te ofrece algo freemium, significa que es la versión premium gratis. ¿Qué significa? Es
todo el conocimiento de Roberto Valdés puesto en un bot que es un asistente. Todo lo que tengas de dudas, pregúntale a mi asistente y te puede contestar en texto o te puede contestar en voz. Entonces, cuando tú haces una póliza contable y dices, espérame, oye Roberto, oye Bobby Bot, ¿cómo le hago para hacer la póliza adjuntando el XML como dice la ley? Y luego te va a decir Bobby Bot, pícale el botón tal, así, 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 así. Entonces vas a utilizar el Bobby Bot y te vas a dar cuenta que es tan bueno que en algún momento vas a pensar, es que si esto es tan bueno, ¿qué no tan bueno puede ser el de carne y hueso? El que puede platicar contigo, el que puede ir contigo a tomar un café, el que te entiende, el que te escucha. Quisiera que viniera el Roberto, el original. ¿Cuánto cuesta ese? Y esa es la versión premium. Es decir, no es la freemium, esta es la premium. Y hay que pagar por él. A lo que voy entonces es que en algún momento lo que va a tener relevancia va a ser el hecho por humanos y va a ser Roberto Valdés, made by human. En este caso, ven para que venga la persona y no quiero ya el bot. Y no es que no lo quiera, simplemente ya lo usé, ahora quiero la siguiente versión, la más costosa, pero es la mejor. Es decir, entonces entender que también podríamos evolucionar a eso. Vamos a cambiar a otros dos temas, renta básica universal y vocación. Se dice que la vocación es una trampa para que tú aceptes un trabajo con un sueldo más bajo. Es decir, porque te gusta mucho hacer ese trabajo, tal vez aceptes que te paguen más poco porque es algo que te gusta mucho. Entonces, si esto lo cruzáramos más adelante con el tema de renta básica universal, sería muy padre entonces que me den una renta básica porque la inteligencia artificial está haciendo muchos trabajos y que tal vez me den cierto dinero para que yo cubra ciertas necesidades muy básicas, pero yo tal vez lo que yo tenga que trabajar, es decir, voy a tener que seguir trabajando, pero mucho menos tiempo, tal vez en lugar de 48 horas, tal vez 30 horas a la semana. Pero lo que yo haga después de eso, a lo mejor lo voy a hacer ahora sí por vocación. Y ahora sí, aunque me paguen menos, lo voy a hacer porque es lo que realmente me gusta y me apasiona. Y obviamente la renta básica universal me ayudaría a garantizar mi ingresos completo sostenible. Y a los últimos dos, zona de confort y hombres de honor. La realidad es que siento que todos los que estamos aquí a veces, en muchas ocasiones estamos en una zona de confort, es decir, estamos haciendo lo mínimo indispensable para salir adelante. Y lo cruzo con el tema de Hombres de Honor. Hombres de Honor es una película, no sé si ustedes la vieron, donde el protagonista que se llama Cuba Godin Jr., me acordé de su apellido porque dice Godín, él, bueno, le pregunta al sargento, él es como un cabo, ¿verdad? Le dice, cabo, ¿qué te dijo tu papá para que fueras como eres? Y le dice el cabo, en lo que hagas, sé el mejor. Entonces aquí lo cruzo con zona de confort. La realidad es que la gente que está aquí en esta conferencia, podríamos decir que somos de los primeros que nos estamos capacitando, entendiendo el tema de inteligencia artificial. Estamos saliendo de nuestra zona de confort y entendiendo qué es lo que sigue. Para mí me gustaría pedirles o invitarlos a que vayan más allá. Y más allá es decir, a que se conviertan tal vez en la persona a la cual los demás van a seguir, porque son los que van a saber más del tema de inteligencia artificial. Si en la plática del sábado que viene, a lo mejor están con la familia y les toca hablar de inteligencia artificial, tal vez sean los que más sepan de ese grupo de personas. Entonces, busca a alguien a quien seguir que te permita crecer en el tema de inteligencia artificial y obviamente cómo aplicarla a tu estilo de vida, a tu forma de trabajar. Pero si no existe esa persona, tal vez tengas que ser tú. Y lo que te invitaría sería que te capacites y crezcas en ese conocimiento para que salgas de tu zona de confort y lógicamente te conviertas en esa persona a quien deben de seguir los demás. Es el tema de los hombres de honor. Ya por lo que viene ya para las últimas fechas, se habla que para el 2025 se va a consolidar la especialización y aquí hablaríamos de automatización de tareas rutinarias a través de IA generativa. Importante, la IA que tenemos actualmente, quiero que les quede muy claro, es una inteligencia artificial generativa. ¿Por qué es generativa? Porque les permite generar texto, generar imágenes, generar video, generar audio, es decir, genera información. No es una inteligencia artificial general. La general es la que les decía al principio, la que podría sustituir a un humano en su forma de pensar, tomar decisiones, aprender y hablar. Eso todavía no existe, ¿ok? Entonces, para el 2025 hablamos de especialización, para el 2030 hablamos de transformación profunda, automación de tareas cognitivas, integración de la IA en todos los sectores y nuevas formas de trabajar. Obviamente va a haber una desigualdad tecnológica porque va a haber gente que sea arrastrada por la ola y que no se quiera subir a la ola de inteligencia artificial. A esa la va a arrastrar la inteligencia artificial y van a perder sus trabajos. 2040, mundo completamente transformado y aquí hablamos de una IA general.
cambios radicales en el mercado laboral, nuevas formas de intercambio humano-máquina, de interacción humano-máquina e implicaciones éticas profundas, porque aquí ya hablaríamos de tal vez hibridaciones, es decir, integración de tecnología en los humanos, como lo que está haciendo Neuralink, que ya tiene un permiso para integración con humanos de chips para efectos de que una persona que nunca ha visto pueda ver, por ejemplo. Eso ya está. Entonces, a lo que voy es a que ese es el futuro. La realidad es que estas fechas son fechas negativas. Negativas me refiero al tema de que no es como que la realidad, yo siento que va a evolucionar más. Hace poquito, hace una semana más o menos, salió una información que dice que Sam Altman considera que en cerca de entre 2000 y 3000 días ya va a existir la inteligencia artificial general. Y eso hablamos de unos años, 4 o 5 años. Entonces, puede ser que ya se acerque muy rápido el futuro. Ya por último, la inteligencia artificial puede convertir en dos áreas. Una es una utopía, y una utopía es un final feliz, un mundo semejante al de Star Trek, donde tal vez nuestro mundo sea perfecto, se resuelvan todos los problemas de pobreza, de cáncer, de enfermedades, y lo que siga sea la exploración espacial. La inteligencia artificial creada por Elon Musk, la última que creo que es Grok, dice que va a buscar el crecimiento de la humanidad en el universo. Y la otra opción es una distopía, que sería como algo como Terminator, y obviamente sería el peor de los casos. Obviamente se tendría que buscar regulaciones por parte del gobierno para establecer marcos regulatorios que impidan que lleguemos a una distopía. Obviamente ya sabemos el impacto social que podemos tener y todo el show. Y aquí es lo que les voy a decir del salario básico universal. El salario básico universal fue desde el 1478 se planteó una propuesta de salario básico universal en una obra de Santo Tomás de Moro. Después Thomas Space en 1750 en otra obra también lo planteó. Y este es un estudio de Stanford donde ya se han hecho pruebas a nivel mundial de salarios básicos universales. Lo pueden consultar en esa página. Y aquí está lo que les decía hace rato, lo que comentó Sam Altman. Este es el estudio de Sam Altman. Básicamente dice que cuando a alguien se le da dinero, su incremento en gastos es en renta, es decir, se cambia de lugar de vivir y ahora se gasta más en alcohol, tabaco y marihuana. Eh, si habláramos de una renta básica universal, tendríamos que pensar en el ocio y en el no ocio. No sé si sabían que la palabra negocio viene del no ocio. El ocio no significaría echarnos en el sofá a jugar videojuegos, a descansar, a ver la tele, a ver Netflix. Lo ideal sería que lo invirtiéramos en arte, en aprendizaje de nuevas tecnologías, en innovación, cosas por el estilo. Y el negocio implicaría el trabajo del día a día que tenemos que hacer todos nosotros, como el tema de la contabilidad todos los días. Y es tal vez lo que podríamos seguir haciendo si la inteligencia artificial no nos quita el trabajo entendiendo lo que ya platicamos. No, más que me lo quite es que yo aprenda para implementarlo en mi negocio. Ya para cerrar la plática, un transistor no genera otro transistor, a pesar de que si se calientan los transistores, no copulan, es decir, no pueden generar un nuevo transistor. La inteligencia artificial sí podría generar más inteligencia artificial. Ese es el temor que muchos tienen actualmente, donde pueden entrenar un modelo de tecnología de inteligencia artificial y que ese a su vez entrene otro modelo para que sea mejor que el anterior. Eso sí podría ser un problema y lógicamente es lo que se tendría que estar buscando regular. Conclusiones claves. Obviamente tenemos que hay que adoptar la adaptabilidad y la innovación. Hay que priorizar la ética y la responsabilidad, mantenernos adelante en el cambio tecnológico. Tenemos que prosperar en la economía digital, es decir, implementar esta tecnología en el día a día para crecer. Hay que guiarnos con el desarrollo de la IA, pero éticamente, y aprovechar la IA para un bien común y crear una sociedad más equitativa con un modelo, con un futuro positivo, lógicamente. No sé si tengan alguna duda que quieran que resolvamos, aprovechando que estamos por acá. Si no, pues hasta aquí quedaría mi plática. Dudas, comentarios, ¿qué les pareció? Ya llegamos en tiempo justo, 6:22, 6:23. No sé. No, hombre, pues sin duda que es temas de novedad, ¿verdad? Lo vemos en nuestro día a día, eh, en nuestro trabajo, cómo van cambiando, ¿verdad? Los sistemas se Alto, van. perdón. Eh, Sí, adelante. Sí.
Sí, comentaba que lo vemos día a día, ¿verdad? En nuestros sistemas ya que van teniendo ahí una inteligencia de que nos dice, bueno, ya tal póliza, esta es la propuesta de digo, tal es FDI, esta es la propuesta de la póliza, ya nomás revísalo y dale, si está todo bien, dale guardar y y en otras situaciones, ¿verdad? También en nuestros teléfonos a veces buscamos algo y luego nos sigue llegando publicidad de otros servicios, otros productos similares. Entonces, lo vemos en el día a día y pues hay que estar hay que estar al pendiente de todos estos cambios tecnológicos, evolucionar para enriquecer nuestro trabajo, y poder dar un valor agregado con esas tecnologías de la información y comunicación. No sé si alguien más tenga algún comentario al respecto. Aquí Excelente. comenta Arlet, Sí. por ejemplo, que ella ya implementó en su negocio ChatGPT para generar contenido en redes sociales, que ese es de los usos más comunes que estamos dándole a la herramienta y es algo muy padre también. Así es, incluso lo hemos visto en docencia que ya le dictas tú el trabajo ahí a la herramienta que utilices y te lo da en lo particular. Ahorita lo que estoy haciendo en docencia es les encargo los trabajos y las conclusiones de manera verbal. Y oye, pues para ver, ¿verdad? Que realmente pues hayas de perdido este, leído, haberte familiarizado con el tema y ver, o sea, hay que utilizarlas también todas esas herramientas, pero al final de cuentas, profundizar en el análisis, en el estudio, para enriquecernos aún más. Correcto, de hecho también aquí Judith Farey comenta que ellos están implementando el CRM, que es el Customer Relation Management, y está costando bastante, pero obviamente se minorizan las actividades. Pues sí, obviamente la realidad es que hay muchas aplicaciones actualmente en el tema de inteligencia artificial. Ese tema que tú comentas, Conta, otra solución también que se está dando bueno, unos maestros lo que están haciendo es, si vas a usar chat, bueno, quiero que uses ChatGPT para hacer ese trabajo, haz Ujú. pídele tres prompts distintos. Entonces, tu entregable para mí es el prompt, los resultados y que me digas de los tres que te entregó, cuál es el que decides que es el mejor y obviamente explícame el resultado. A lo que veis, como tú dices, Conta, es forzas a los estudiantes a que usen herramientas digitales de entrada y la Claro, otra a que lean y entiendan qué están pidiendo y cuál es el mejor resultado en base a lo que piden. Entonces, la realidad es que no puedes evitar que lo usen, simplemente al contrario, puedes forzarlos y que te exacto, aproveches de ello para que aprendan más. exacto, exacto. No, hombre, muy bien, muy bien. Contador, no sé, Pedro, si nos puedas ahí proyectar el reconocimiento, por favor, del contador Roberto para Claro que darle sí. lectura. Y de todos modos, pues en nombre de nuestro presidente, el contador Juan Martín, y del mío propio, pues le agradecemos mucho todas las atenciones que ha tenido para el colegio, para los asociados, dándonos lo más valioso que es su tiempo y su conocimiento en beneficio de los asociados y estudiantes y personas afines al Colegio de Contadores Públicos de Saltillo. Les leo el presente reconocimiento. El Colegio de Contadores Públicos de Saltillo otorga el presente reconocimiento al maestro Jesús Roberto Valdés Padilla por su destacada participación como ponente en el curso Negocios del futuro, como cómo adaptarse y prosperar en la era digital encaminada a la inteligencia artificial, llevada a cabo el 9 de octubre de 2024 con una duración de 2 horas. Firman al calce nuestra vicepresidenta de práctica externa, la contadora Ana Lourdes Ortiz Leos, y nuestro presidente del Colegio de Contadores Públicos de Saltillo, el contador público certificado Juan Martín Valdés Oviedo. Pues muchas gracias, maestro Roberto, por haber estado esta tarde con nosotros. Gracias a usted por la invitación y aquí estamos en contacto para lo que se ofrezca. Ahí a través de Karina hacemos llegar la presentación para que la tengan todos. Muchas gracias. Bonita tarde para todos. Los cuídense mucho. Muchas gracias.